Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizaremos uno de los temas controvertidos de la semana. La Corte Suprema sobrepasó sus facultades al plantear la revisión a fallos del Tribunal Constitucional. También debatimos sobre los duros días que enfrentan los bolsillos de los chilenos con alzas en el transporte, luz, agua, medicamentos. Además, abordamos la polémica que se abrió por la futura estación de línea 7 del metro en Parque Araucano, en general estaciones en parques. Y desmenuzamos el apoyo y rechazo que tienen las reformas del gobierno en materia tributaria, pensiones y flexibilidad laboral. Participa en el panel hoy el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Ahí estamos con los temas de hoy. Muy buenos días. 10 de la mañana, 1 minuto. Estamos en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7 en Santiago. Mauricio Rojas, muy buenos días. Muy buenos días, Matías. Lili Pérez, qué gusto tenerla de vuelta. Muchas gracias. Muy buenos días. Contenta de estar con ustedes nuevamente. Me alegra mucho. Clarisa Hardy también, mucho gusto tenerla aquí. Muy buenos días. ¿Y cómo saludamos a nuestro cuarto panelista? No, lo vamos a entrevistar, no lo vamos a saludar. Muy buenos días, ciudadanos. Muy buenos días. Perdón, ¿El toque? te faltó ciudadanos y ciudadanas. Ya. Ciudadanes. Acaba de perder una No soy parte del candidato al electorado. lado, ¿lo digo en norcoreano? Fregaste, Pancho. Francisco En Vidal. norcoreano se lo voy a decir. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? A ver, bueno, las salsas es un temazo porque se han juntado varias, porque sueltas cada una de ellas, uno diría puede ser circunstancial. Pero mire esta junta. Hablábamos afuera con algunos de ustedes lo de los medicamentos, que hay una ley de medicamentos que se está planteando porque realmente hay diferencias ostensibles, abusivas, dramáticas, sobre todo en enfermos crónicos, por ejemplo, que salen a comprar afuera 10 veces más barato un medicamento, en fin, los que pueden encargar afuera. También tenemos las alzas de la luz, en torno al 9%. El transporte tuvo que subir un porcentaje en horas punta probablemente por racionalizar mejor el uso del transporte público, el metro en particular, y así suma y sigue. Bueno, Chile, Lili nuestro Chile, primero buenos días, y buenos días a la gente que nos está mirando, Matías, y escuchando. Nuestro Chile es uno de los países más caros hoy día comparado desde los últimos años con otros países de la región, incluso con países europeos. El costo de la vida. El costo de la vida quiere decir en materia de transporte público, en materia de salud, todo lo que es el medicamento, vivienda incluso. Y eso no escapa a ver las cifras nuestras. En materia de energía eléctrica, lo que tú señalabas de la luz, este año 2019 va a ser casi un 20% el alza para los usuarios. Porque tuvimos un gran alza en marzo. ¿Te acuerdas cuando comenzamos Estado Nacional de este año? Yo recuerdo que ese primer domingo, cuando comenzamos este programa, comentamos ya que teníamos un alza de luz y con lo que va el año van a ser un 19,7% el alza total, es decir, prácticamente un 20%. Si a eso le suma a los usuarios y los consumidores del Gran Santiago, lo que tienes es el alza de los horarios punta del metro, es un porcentaje brutal. 30 el alza pesos. Y los dichos del ministro Fontaine, que yo le tengo harto cariño al ministro Fontaine, pero decir de que sería bueno que madrugaran más porque así les va a costar menos el pasaje, la verdad es que es como el sofá Donoto, es vender el sofá para que no le pongan el gorro, pero la verdad es que da lo mismo. El pasaje ha subido para la gente y si a eso sumamos de que hay promesas incumplidas, porque esto también genera una gran frustración en la opinión pública. Cuando se dijo, yo recuerdo claramente, y yo miro al Pancho Vidal, porque siempre defiende a veces lo indefendible. Yo recuerdo a la presidenta Bachelet... Si se llama Bachelet, lo defiende. Sí. Años atrás, en Congreso Nacional, dijo que las tarifas de la luz, del costo de la luz, iban a bajar ostensiblemente, sobre todo en la región de Valparaíso. Y la región de Valparaíso es una de las regiones que ahora está subiendo conjuntamente con Santiago y Concepción altísimamente. El costo de producción para los contratos que parten en 2021, pero el tipo de cambio, o sea, está muy indexado al dólar. Y al final lo que le importa a la gente es cómo le afecta a su bolsillo. Y para terminar este punto, decir lo siguiente. Desde el año 2017, el Consejo Nacional de Energía, la CNE, tiene en su mesa o en su escritorio un estudio, un informe que da cuenta de que la rentabilidad fija que tienen las empresas eléctricas puede bajar bajo un 10 a un 6,5 y no va a alterar en nada, ni sus ganancias ni nada. Yo no entiendo por qué
no quiero decir un garabato, porque miércoles, porque pucha, el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno que yo apoyo, no ha mandado de una vez por todas una modificación legal, ¿cierto?, sí, son anuncios, pero no se concreta. Yo estoy cabreada de tanto anuncio que se hace. Disculpe, no se según concreta. los técnicos, para que explican esto, esta baja en la rentabilidad es para la distribución, no para la generación. Y el 70% del alza del precio hoy día se explica por la generación. Es que ahí nos vamos. Por lo tanto, podemos a estar otro haciendo tema. trampa nosotros mismos. Sí, pero es que ahí nos vamos a otro tema que también lo tocamos en el primer programa, que es el agua, que yo sé que lo vamos a hablar más tarde, que también es un gran generador de energía y que también está con problemas hoy día en Chile. Yo quiero complementar sobre, al igual que la Lili, estuve preocupada sobre, empecé a buscar información sobre costos de vida de ciudades en América Latina. Y de 15 capitales de América Latina, Chile está en el 4º lugar de los países más caros de costo de vida. ¿Por qué es importante decirlo? Estamos viendo lo que está pasando hoy en Ecuador, sí, cuando se terminan con los subsidios a la energía. Lo mismo que vivió Macri con la baja de los subsidios. Hoy en día, ¿para qué diablos se gobierna si no es para mejorarle las condiciones de vida a las personas? Y lo que más llega a las personas tiene que ver con estos servicios básicos, que son esenciales. Entonces, aquí vamos a entrar en una discusión mucho más de fondo de qué haces con estos servicios. Ahora, en el caso particular de la energía, efectivamente, entre el 60 y el 70% del costo de las actuales tarifas es de la generación, es del tipo de energía que tenemos. Por lo tanto, cuando en la matriz energética empiezan a impactar los proyectos de inversión que se iniciaron en el gobierno de Michelle Bachelet, que son los de energías renovables, cambiando la matriz energética. Eso es 2021, ¿eh? Entre el 20 y el 21 se va a empezar a sentir efectivamente, porque se aprobaron entonces, son proyectos que toman todo este periodo para ser ejecutados, para que realmente empiezan a incidir en el bolsillo de las personas. Mientras tanto, hay un decreto que faculta al presidente de la República cuando se sube en una proporción muy alta, sobre el 5% en un periodo corto de tiempo, hay una facultad para subsidiar mínimamente el consumo de energía. Incluso hay una iniciativa parlamentaria que quiere establecer que en este decreto, porque el decreto faculta al presidente, quieren cambiarlo por uno que obligue al Ejecutivo a tomar esas decisiones. Pero claramente el impacto que tienen, y claro, estamos dejando lo del agua porque lo del agua llega mucho más de fondo, tiene que ver hoy día con qué es lo que pasó en Chile con el agua, con el acceso de la población al agua potable. Mauricio Rojas. Bueno, quizás para informar mejor al espectador, son 4 cosas que coinciden acá en lo de la luz. Del agua lo tomamos después. Primero, esto es una ley del 2006 que fijó las reglas del juego. Segundo, la licitación de 2014 se hizo a precios extraordinariamente altos. $108 por este nudo promedio de electricidad. Porque habían fracasado 2 licitaciones que se declararon desiertas a finales del gobierno de Piñera y hubo que hacer de emergencia en el 2014 una licitación. El tercer aspecto... Es bueno decir eso. Sí. Es el precio del dólar. Que solamente en este año el peso se ha devaluado un 16%. Es un impacto notable porque en la producción esto tiene un efecto fundamental. Y el cuarto aspecto es el atraso en la aprobación del decreto por la Contraloría, lo que va a hacer que incluso vamos a tener que pagar retroactivamente una parte del alza. O sea, se ha juntado acá todo un escenario terriblemente desastroso para el consumidor y por lo tanto yo creo que es importante empezar a discutir los mecanismos de mitigación de este tipo de alzas bruscas. Yo no creo que el camino de los subsidios, excepto en los hogares más vulnerables, sea un camino a seguir, porque hemos visto justamente en Ecuador, en Argentina, que se empieza con los subsidios y después no se para nunca con los subsidios y al final terminamos creando un tremendo problema para las finanzas públicas. En Chile están definidos. Por lo tanto, como lo que tenemos que ver es cómo se puede en el tiempo crear una forma más plana de aumentar o disminuir las tarifas. Tipo el MEP con los combustibles. Mecanismos de estabilización. Exactamente. Cuando se disparan. Y creo que ahora... está subiendo la benzina.
Bueno, pero que hay mecanismos de estabilización permiten que no haya alzas bruscas. No, pero finalmente va a subirse. O sea, si sigue el dólar subiendo y si sigue el petróleo subiendo, va a subir el precio, indudablemente, a excepción de que nos inventemos una trampa, que el Estado empiece a pagar parte de ese precio. Pero ese es el camino que no debemos seguir porque ya sabemos a dónde llega. Los subsidios son transitorios. En Chile existen, tenías el del agua potable, el de la energía, y está sujeto efectivamente a estas variaciones de precios. Tiene ese mecanismo estabilizador. No, nadie ha reclamado el que le pongan de manera permanente. Es que el Estado actúa. A ver, ¿qué son los subsidios? Son transferencias de recursos que el Estado tiene para mitigar estas situaciones. Cualquiera sea el mecanismo, los costos fiscales son los mismos. Que tú sepas que son transitorios y que operan en periodos de tiempo en que están afectados por factores externos absolutamente comprensibles. ¿En la práctica es difícil o no retirar después estos subsidios? Sí. Porque, en la práctica, digo yo, porque al final, por el caso de Ecuador, mirando las cifras, los últimos 4 años de Correa, un déficit fiscal del 25% del producto. Eso también es una forma de perjudicar a los más pobres en el largo plazo, o a través de las cuentas o a través de un Estado que está quebrado fiscalmente. Los subsidios terminan siendo un derecho adquirido. Es como el impuesto transitorio que termina siendo un impuesto para siempre. Pregúntame a alguien que aspira a seguir siendo panelista de Estado Nacional. Respira hoy día, después aspira. Es que para ser panelista no puede ser candidato, tiene un dilema tremendo. Soy panelista, no soy candidato. Oye, eso es fantástico. Prefirió ser panelista de Estado Nacional a ser gobernador porque tenía que dejar. Pero mira, porque es una disyuntiva interesante. Yo la escuché con atención a los tres. La tarea de la política es resolver, porque la explicación técnica no viene del cielo. Alguien hizo eso, con ciertas lógicas, promover la inversión, incentivarla. Pero yo creo que todo esto se traduce en un drama, porque parezco cura yo, pero 576 lucas es el sueldo promedio en Chile. 400.000 pesos es la mediana. O sea, más de la mitad de los chilenos gana igual o menos de 400.000 pesos. ¿Y sabes cuánto eso en mujeres? La mayoría. 343.000 pesos. Y como somos 8.400.000 chilenos que formamos la fuerza de trabajo, cuando la mediana está en 400 lucas, significa que hay 4.200.000 chilenos y chilenas que cuando trabajan reciben menos de 400 lucas. Entonces, para ellos, la tarea nuestra es resolverle el problema, no explicarlo. Aunque hay que explicarlo, obviamente. Yo creo que aquí hay un abuso brutal y mucha responsabilidad también nuestra. Porque en los monopolios, los monopolios naturales que necesariamente hay que estar regulados. Yo creo que haberle colocado a la distribución una rentabilidad garantizada del 10% hoy es un abuso. A las sanitarias un 7% de rentabilidad asegurada hoy es un abuso. Y al gas 6%. Ahora, entiendo la lógica cuando tú haces la inversión. Si esto me pasa con las carreteras de Santiago, yo no me había enterado, fíjate, me sale una cuenta enorme porque me muevo todo el día. Pero fíjate que la Costanera Norte y las rutas de Santiago, hechas por mi gobierno, el presidente Lago, que era una definición importante, los contratos, cáchese, por 23 años, se reajustan IPC más 3,5 anual. Bueno, es un asalto en despoblado. Francisco, un detalle. Tanto que el presidente está negociando para bajar un poco al 6%. Está contrato. Entonces, termino, Mauro. No, un detalle solamente. La generación no es monopolio, como tú sabes. Claro, solo la distribución. Y ahí está el problema fundamental, como tú también sabes. La distribución. La regulación está en la generación. La generación. ¿Y cómo enfrentas tú ese problema? Con un cambio de la matriz energética. Exacto, que es de largo plazo. Ahora, ojo, eso ya está hecho. Hablemos de una buena noticia. Exactamente. Era llegar al 20 el 2023 y llegamos al 20% de la matriz este año. Sí. Eso es un avance. Claro. O sea, pero hay que decirle a las personas que, para que entendamos, que no que cambie hoy día la materia energética y a partir de hoy las cuentas. No. Los contratos que hoy día se están ejecutando son contratos de hace un par de años. Termino, Mauricio, con 2 puntos. Uno, que no lo tocamos, el tema de los medicamentos. Mira, yo vi la comparación en el diario, no sé si fue en el Mercurio o la Tercera. Voy a poner un ejemplo personal. Yo estoy hipertenso crónico, o sea, me tengo que cuidar del cucharón. La derecha me quita los remedios, pero yo me voy a cuidar. Fíjate que lo que yo tomo se llama Tareg.
Cuando compro Tarek, que es un valsartán, 44 lucas en la Cruz Verde, que es mi farmacia en la Rotonda Atenas. Y veo que en Madrid, 4 lucas. Obvio. Que alguien me explique, incluyendo todos los remedios de Madrid que yo tomo, pagando el peaje, que se vendan en el barco o se vendan en el submarino para que cueste más. ¿Cómo llega aquí? ¿Cómo llega a las 44 lucas? Eso es irritante. Y perdona, Lili, porque me quedé atravesado. Sí. Y cuidado, Mauro, con los subsidios. Sí, Porque cuidado. no nos cuesta nada criticar los subsidios a los más pobres. Pero les doy un dato, presupuesto 2020. El gasto tributario técnicamente es los impuestos que no se pagan porque hay leyes que dicen que no se pueden pagar. Son 9.500 millones de dólares. Ese es el gasto tributario del presupuesto del próximo año. De esos 9.500, 6.500 millones de dólares son de exenciones al impuesto a la renta. ¿Y quién cresta paga en Chile el impuesto a la renta? Todos los que estamos acá, que somos el 20% los chilenos. Dime, sí. Lili, sígueme por favor. Dime, el impuesto al diésel está subsidiado, ¿no? Sí. ¿Y la renta presunta? Entonces, cuidado. Eso sí que es tema de los políticos. Porque hay que tener Exactamente, o sea, coraje no me político para vengan a entrar. criticar a mí un subsidio a los pobres cuando subsidiamos 100 veces más con plata fiscal al 10% más rico. Pero hay un tema, fíjate que lo de los remedios, yo he tratado de investigar por qué, y es un mundo desconocido, es como entrar a encuentros cercanos. Incluso en Argentina, que está mucho más cerca que ir a España, ¿no? En Argentina, tú vas y un medicamento, yo cuando voy, tengo amigas o amigos que me encargan anticoagulantes y remedios que se pueden vender allá sin receta y valen un tercio, un cuarto de lo que valen en Chile. Es la gente que tiene reflujo, el Nexum, todas esas cosas, realmente es absurdo. Entonces, yo creo que hay un drama que tiene que ver tal vez con las cadenas de farmacia, con los conglomerados, que son grupos económicos, pero hay otra cosa. Pero también tiene que ver con las ventas de mira, los... Clarisa, cuando hablamos de los subsidios, es cierto que los subsidios, igual que los impuestos, cuando son transitorios, se transforman siempre en algo permanente y después es imposible quitárselo a la gente. Pero también es verdad que cuando pasan cosas, también hay subsidios de pronto a los sectores más ricos y ahí, puta, que es difícil, porque cuando se alza la voz, ahí todos mueren pollo. Yo me acuerdo en primer programa, yo planteé el tema del agua, yo dije, esta cuestión se nos viene heavy. Yo trabajé en Petorca muchos años, denuncié en el Consejo de Defensa del Estado hace 10 años atrás, grupos que estaban y que son gente que tiene vínculos políticos, es gente que tiene mucha plata y ahí las cosas van muriendo porque también hay una cierta, al final, en países como los nuestros, los grupos económicos son parecidos a los grupos religiosos y los grupos religiosos son parecidos a los grupos políticos y económicos y hay una trenza y esto va más allá de la derecha y la izquierda, o sea, está bien mezcladito. Entonces, al final, ¿quiénes son los perjudicados frente a los alzas del transporte público, de los medicamentos, de la vivienda, de todo? Es la clase media. La clase media que no tiene un sector político determinado porque en una elección puede votar por A, en una elección puede votar por B, porque no tiene un signo religioso tampoco tan determinado, porque son personas generalmente creyentes, pero no son fanáticos de nada, porque son personas que no están casados ideológicamente, entonces quedan siempre en tierra de nadie. Y eso es lo que a mí me da como tanto coraje y tanta rabia, porque se manosea mucho a la clase media, pero al final son los que terminan pagando todo el transporte, toda la educación, toda la salud, todos los remedios, todo, porque no tienen ni subsidio por ser muy pobres y no pueden ir a la MUNI y decirles al alcalde no tengo plata, o no tienen unos amigos que los vayan a cuidar Clarisa. en términos del pago de esos impuestos. Bueno, yo soy de las convencidas, primero, que la definición de quiénes son los receptores de los subsidios es una definición política. El que tú definas cuánto lo vas a ampliar y, por lo tanto, cuáles son los ingresos de los hogares, cuando tenemos las cifras que tenemos de los ingresos promedios del trabajo, es evidente que no te estás remitiendo solo a línea de pobreza, te estás remitiendo a sectores que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos que reciben. Por lo tanto, eso es una definición que va a variar dependiendo de los gobiernos y de los legisladores. Yo no sé cuál es el prejuicio de decir, cuando tú dices vamos a tener subsidios, que cuando las alzas tienen estas características, sobrepasan el 5% en un periodo de tiempo, nosotros vamos a amortizar el costo de esa alza en los bolsillos de las personas que lo necesitan. Eso se llama
rol redistributivo del Estado con los recursos fiscales que tiene. Hay otros mecanismos. Es lo que se llaman estos los impuestos positivos. Por ejemplo, en muchos países hay personas que reciben, en el fondo, no es que recibas un subsidio, es que de lo que tú tendrías que pagar por la vía del consumo, en el caso del IVA, el Estado te reembolsa y por lo tanto, más que parecer un subsidio, aparece una rebaja de impuestos a ciertos sectores. Hay distintos mecanismos que se están usando internacionalmente que permiten amortiguar. Perdóname, estos son los debates que los gobiernos tienen que hacer con los ciudadanos. Entonces no tengamos prejuicios para discutir sobre estas cosas. Y lo que dice Clarisa sobre el impuesto negativo, yo creo que es muy interesante de pensar. Es un subsidio ligado al trabajo, lo cual es muy importante porque los subsidios más destructivos son los que no están ligados al trabajo, especialmente cuando reemplazan el trabajo. El impuesto negativo es justamente una rebaja o un subsidio en realidad, cuando tú trabajas. Es un incentivo, termina siendo un incentivo. Es muy interesante, se aplica en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, los uruguayos tienen experiencia Ahora, en eso. de las medidas que ha propuesto el gobierno en torno a los medicamentos, creo que hay algunas que son muy destacables. No, la importación directa vía Internet. Eso, pero además, el hecho de exigir, primero, 200 medicinas más con bioequivalentes. Y segundo, exigir que las farmacias tengan un stock de bioequivalentes y sancionarlas cuando no lo tienen. Creo que esas dos medidas son, más lo que tú dices, son extraordinariamente importantes. Por lo tanto, vamos en camino, tenemos que enfrentar el problema. Creo que hay una conciencia que es de todos de que tenemos que atacar el problema del precio de las medicinas. Y creo que esas son buenas medidas. Pero, Ojo para aclarar, bioequivalente y genérico son dos cosas distintas. Me la hizo saber una farmacéutica ayer, cuando me dijo aquí desde la política se confunde. Por bioequivalente es que son equivalentes en su efecto, pero no necesariamente más barato que puede ser otro laboratorio. El genérico, en cambio, es el principio activo y ese sí que es notablemente más barato. Ahí cambia mucho. Así que parecen sinónimos y no lo son. ¿Por qué no somos más audaces y rompemos cierta ortodoxia? Esto a mí los economistas me matan, pero lo he discutido. ¿Y por qué damos un golpe y le eliminamos el IVA a los remedios? Porque el IVA diferenciado, que debiéramos quitárselo a los remedios, a la leche, al pan y a los huevos. No, remedios y libros. Pero libros. ¿Y qué más? Nada más. Pero es que son IVA diferenciados. El vecino tuyo va a pedir otra cosa, porque le interesa otra cosa. Decimos que no, pues. Y va a decir que la ópera, que va a decir que esto es... Pancho, ese el IVA camino... diferenciado es un camino, pero anda a decírselo a cualquier ministro de Hacienda. De tu gobierno, de mi gobierno, nos mandan a la cresta. Y seguir y Larraín, olvídate, nos dicen que no. Toda la vida. Pero Pancho, una vez se lo dije, estás enfermo de la cabeza, porque va a empezar la escala. Bueno, para eso tenéis pantalones de decir, no. Pero Pancho, la presión que eso implica de cada grupo que va a querer que le bajen su IVA es tremenda. Y un eventual candidato que diga eso a mí me preocupa muchísimo. Eventual. Pero Francisco Vidal, con esas ideas, claro que hay que preocuparse. Francisco Vidal, pero antes del IVA, ¿no será ver si está funcionando el mercado y si están compitiendo? Pues el mercado no funciona. Pero antes del IVA, que puede ser una medida final, ¿por qué no? pero si tú pones el caso de tu medicamento, una compañera mía de trabajo en la radio tiene una enfermedad crónica, toma un remedio de 106.000 pesos y de casualidad estaba en Madrid también por trabajo y se le acabó su remedio, tuvo que salir a buscarlo y le costó 6.000 pesos. Nunca se había imaginado. Claro. Entonces, hay algo ahí. Los medicamentos no pagan IVA. Algo ahí no está operando. Entonces, antes de... Es que ese es el punto. Hemos entrado por los lados. Reconozcamos en el tema del acceso, a los remedios de menor costo, hay que decir que se demostró que se podía cuando el alcalde Jadue instaló la farmacia. Hoy día todavía hay ciudades de este país que no tienen farmacias y en que el rol que pueden jugar los municipios 59 comunas no tienen farmacia. Es sin duda importante, primero eso. Pero la verdad es que la discusión es como entrado por el lado. Efectivamente podemos tener genéricos que permitan abatir, pero están limitados, no corresponden a todos los remedios. Y los ejemplos que ustedes han dado no tiene que ver con que salimos a la Argentina o a Madrid a comprar equivalentes. Compramos los de marca. Donde está realmente puesta la discusión está en cómo se hace con la contención de precios
frente a cierto tipo Ahí está de el negocio medicamentos. de lo que hace, Bueno, pero la la venta, pregunta... es un negocio, pero al final. ese es el tema de Ese fondo. es el tema, posible hacer un negocio ¿Con la salud? con la salud? No, pues. No, pues. No, pues. Entonces, como no es posible, en esto sí que tú puedes hacerte planteos sin que no... Yo Mauricio, veo la mirada populista Por que eso, me está Mauricio, poniendo Déjame preguntarle, Mauricio. Mauricio, ¿es posible hacer un negocio en torno a la salud? Imagínate, decir que no significaría cortar toda la importación de medicamentos que tenemos, de aparato médico, de todo lo que implica, claro, porque todo eso lo producen productores internacionales que lucran con eso, que hacen negocio con eso. Entonces estamos hablando de cosas fantásticas. Pero hablemos de las cosas más aterrizadas. El gobierno ha propuesto crear almacenes farmacéuticos en las 52 comunas que hoy día no tienen farmacia. Aplaudible. Eso es muy súper bien, bueno. muy bien. Súper Segunda cosa. Ha propuesto que la venta fraccionada de medicamentos sea obligatoria. Gran cosa también. Por lo tanto, acá tenemos cosas aterrizadas que están muy lejos de prohibir el lucro, por ejemplo, o que se haga negocio con la medicina, porque eso realmente, Clarisa, quise es de decir otro mundo. No, no es de otro mundo. Los franceses tienen el precio del libro, no tienen IVA, tienen el precio fijo en la portada. ¿Por qué no? Está convenido. Y no se les vino abajo. Entiendo que la ortodoxia del FMI no les hizo ningún ¿sabes lo que drama. pasa? Que Entonces tú también... El instrumental puedes- médico que importamos, ¿cómo lo vamos a importar cuando prohibamos el lucro? Pero ¿sabes qué? No, cuéntame, No dime, estoy por hablando favor. estamos hablando de cuánto es, Es que no- razonable, No. cuál es el Tú hablaste límite. de, ¿se puede hacer negocio con la salud? Yo No, planteé esa pregunta. Una cosa, sí, perdón. Matías, el culpable. interesante pregunta. Es posible de que los remedios... A ver, nadie Hablamos dice... de la salud, Clarisa, primero, Sí, no, pero genéricamente. la verdad es que cuando dijimos de la salud estamos diciendo en aquello que Hablando tiene de que ver remedios, que es lo que con más el afecta. gasto O sea, de... estamos retrocediendo a la No, realidad. no, estamos Bueno, hablando del me alegro. gasto de bolsillo de las personas. Sí, claro. Porque el equipamiento médico, etcétera, es parte de lo que el Estado absorbe como parte de sus inversiones cuando ofrece salud pública. Y eso cómo se paga con rentas generales del país. Estamos hablando Con el de los bolsillo de la remedios. gente, claro. Estamos hablando con el bolsillo de la gente que más tiene. Hay que Que recordar... el IVA lo pagamos todos, Bueno, Clarisa, ¿cómo? Está bien. Por eso que trabajar la idea del IVA no es mala idea. Porque como el IVA, que es donde... Cuando tú dices... Generalmente, todo, en general, claro. es el impuesto más fácil de cobrar. Sí. Pero es el impuesto Regresivo. más regresivo. Absolutamente. Por lo tanto, tú puedes poner por la vía o de la vía de impuestos negativos y declarar que ciertos bienes de consumos esenciales, remedios no cabe duda, pueden tener una formulación distinta. Yo creo- es decir, ese Oye, es pero el si tipo de hasta denominación. Mira, yo Macri bajó el IVA creo que el en debate Argentina. interesante al final no debe ser ideologizado. No, pero que sea práctica. Porque el IVA diferenciado es una realidad en muchos países que tienen éxito económico y que son países absolutamente donde son capitalistas. Pero hay IVAs diferenciados. Entonces yo realmente creo que es un tema que no podemos eludir y que es más, debiéramos ¿Iba buscar diferenciado esta por diferencia. producto o iba diferenciado por el nivel adquisitivo del consumidor? No, por producto. Por producto. Tú no puedes discriminar No, pero- al consumidor. O sea, un desde kilo de ese pan punto. en Cerro Navia en la DS es imposible hacer una marca. Exactamente. No, Tiene que ser. técnicamente. Claro, tiene que Sí, ser. sí, sí. Me tiene encantaría que ser- costara más en la DS que en Cerro Navia, pero no se puede hacer. Ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso es discriminar al consumidor, no tiene nada que ver. Lo que No, estoy para hablando es repartir un hablar poquito más, de IVA exacto. diferenciado. Un subsidio. Sí. Ya. Le faltamos el chanchito un poco. Otros temas que son factores de equidad que no estaban vistos antes son la inversión en infraestructura, que son acercar a la gente. Por ejemplo, hemos Sí. visto esta semana a la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, que del drama de este niño No, que balearon. la bala Pero si de uno la guagua. empieza a conversar con ella más en detalle, este es el resultado de un montón de cosas que ocurren en esas y otras comunas. La infraestructura. Ustedes saben que ¿qué porcentaje, aquí te gustan los números, qué porcentaje de las calles de La Pintana están pavimentados? No, ese detalle no lo sé. 40%. Solamente. El otro 60% son o tierra o un asfalto que tiene 30 No, años. pero eso tiene una respuesta, pues, Matías. Trátame de Matías y estamos. Está bien. Quedamos donde mismo. ¿Qué te dije? Da lo mismo. Viste al producto del gallinero, Es hombre. que se te problema. sale Se el, me sale, se Felipe. te sale el huevón para todo. Aquí te estamos Se te puliendo, sale. tranquilo. El candidato tiene que Tranquilo. civilizarse. Te estamos puliendo para los debates. Púlame. Adelante. Púlame, güey, No, pero a mí se me va. trátame casi Púlame. nomás. Cuidado. Salió raro, güey. Huevón, Don mira, de Francisco nuevo. Vidal. Es que me siento como en mi casa. Don Francisco Ese es el Vidal. problema. Oye, 60% de mira, ellos. no meto aquí el Se tema siente- de la desigualdad territorial porque si a mí me enferma la desigualdad en los billetes,
la desigualdad territorial es más brutal. Mira, tú acabas de colocar el ejemplo del pavimento, pero hay una cosa que es más increíble. Mercurio hace 1 mes y medio, economía y negocio. Yo nunca había visto una encuesta de este tipo. ¿Cuántos servicios tenemos nosotros en cada comuna, públicos y privados, a nuestra disposición? Yo vivo en Las Condes. Tengo 760 servicios a mi disposición. Y si viviera en Los Espejos, tengo 28. A 25 minutos de Y distancia. en Coquimbo tengo menos de 100. ¿Viste? Digo, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, eso tiene que ver además, esto no es culpa de la Claudia Pizarro. No. Es una estructura. Diseño urbano de muchos años. Es una estructura donde los municipios, su pan, su corazón, diría Felipe Larraín, es el Fondo Común Municipal. Sí. Y fíjate que el Fondo Común Municipal, su principal ingrediente es las contribuciones. Y que las 4 comunas del sector oriente se ponen con 2/3 de las contribuciones. Así es. Entonces, Vitacura, todas las casas pagan contribuciones. En Cerro Navia, ni una casa paga contribuciones. Y en buena hora, porque están tasadas en menos de 33 millones de pesos. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo concreto. ¿Y dónde era que no pagaban? En Zapallar. No, el reportaje TVN fue Las Condes y Vitacura. Unos y también compadres que antes no en pagaban Zapallar, lo que correspondía. Los alcaldes anteriores al final, también trataron de esto es como hacer. el cuento de los fenicios. ¿Para dónde voy? Porque una de las cosas que pedía Claudia Pizarro, por ejemplo, es que ahora, en este gobierno, se acaba de anunciar metro a La Pintana, que antes no era tema. Sí. Llegaba la gente a La Pintana, vaya a saber uno cómo. Eso lo logró Sandona. No, sé que lo logró. Yo creo que estas cosas, ponerles nombre propio a un metro... No, los metros no tienen nombre. Ya está bien. Justo, Sandón quiso apoyar al presidente Piñera en segunda vuelta y le pidió 70% de las actividades profesionales. Ya, entonces le está pagando la deuda. Riguroso. Por ejemplo, Claudia Pizarro pide, en vez de 2 estaciones de metro, 3 estaciones de metro. El cambio que debe ser es fundamental. Sí, claro. Es un 50% más en accesibilidad metro en esa comuna. Pero, ¿para dónde vamos? Que el metro ha sido tema hoy, por ejemplo, en algo que es bastante más elitista, si se quiere. Sí, pero no porque sea una comuna u otra, sino que la duda es a dónde llegamos con metros, dónde estaciones de metro. Metro su comuna, Francisco. Sí, claro. ¿Metro dentro de los parques o metro fuera de los parques? No, si el problema no era ese, pues, Matías. El problema es que salieron unos compadres diciendo que si llegaba el metro ahí, llegaban los delincuentes. Oye, pero ese es mi problema. Francisco, salieron unos compadres. No, salió una persona que tiene nombre y apellido, se llama Mónica Silva, presidenta de una junta de vecinos, que dijo eso. Por favor, no hagas una cuestión tumultuosa de tu comuna, por favor, no seas demagogo, por favor. Y la pequeña manifestación que hubo ayer que juntó un grupito de vecinos. 20 personas, los conté en la foto. Algo así más o menos. ¿Qué estaban pidiendo? Simplemente que se instalara el metro al otro lado del río. En lo cual no es una discusión tremenda como para poder... Pero pone, a ver, más allá de que no es nada tremendo y no son muy masivas, hay un tema que está planteado. Está internalizada en la cultura la segregación. Y por lo tanto el susto, hay algunos que se atreven y salen a la calle y otros que se quedan en la casa pensándolo. En realidad el susto que da, vaya a saber quiénes se van a empezar a trasladar en este metro. Acuérdense, cuando finalmente se dijo, miren, el metro está aglomerado, pero está democratizado. Empezó a usarse el metro. Si antes el metro era y hubo críticas. Entonces, yo creo que en general estamos rompiendo con una cultura de segregación en que van a venir a mis parques, porque una cosa es que vengan a trabajar a los malls y a trabajar a la oficina, pero que se vuelvan a la casa. Pero que ahora empiecen a usar los espacios comunes. Yo creo que es saludable expandir. Obviamente también, no solo a los lugares donde debes desplazarte por trabajo, sino también donde puedes volver a vivir. Pero sí también hay otro tema que está en el fondo, y tenemos la COP25. Hay un redescubrimiento de los espacios verdes, de las áreas, y por lo tanto las decisiones de inversión, sin duda, hoy día tienen que empezar a preocuparse dónde las voy a hacer. Entiendo que esto toca menos del 2% del territorio del parque, pero es una señal de que va a estar dentro del parque. Ahora, que va a ir delincuencia asociada al metro, al revés. Yo creo que la gente siente que es el lugar más protegido que hay. Es donde están los cajeros automáticos. Y es lo mismo que piensa el alcalde, tu amigo Lavín, que quiere 2 estaciones más todavía. Quiere extender más el metro incluso. Matías,
Así que claro. Y no es tan fácil, Matías. ¿eh? ¿Saben cuánto vale un kilómetro de metro? Te acuerdo para las cifras. No, increíble. $100 millones cada kilómetro de metro. Así que no es... Con el No 1% llegaría- del no impacto. No llegaría a ser. Matías, primero, no caricaturizar a los vecinos de Las Condes. Que un pequeño grupo haya dicho que le molestaba porque podía llegar delincuencia a una persona, 2 personas, 20. No son todos los vecinos de No, Las Condes. sin porque duda, yo soy uno de siempre, ellos. Bueno. siempre hay gente que va a estar en contra de que llegue el desarrollo, porque que llegue una línea de metro a una comuna siempre va a ser desarrollo. Entonces, yo, Clarisa, no lo plantearía como segregación o como una mentalidad que hay en alguna gente de Las no Condes. crees que lo tenemos, Lili. Te lo Bueno, Algo pero yo de creo eso. que no hay que caricaturizar como que la gente de Las Condes piensa así. A la No, Vil le tocaron las cacerolas en la Torre Atena. Lo segundo es que yo en esto estoy a 1000 con el alcalde Lavín. Yo creo que él tiene toda la razón de proteger esas 50 especies, digamos, que él quiere proteger en el Parque Araucano. Yo creo que la línea tiene que llegar de todas maneras, porque es desarrollo, porque es trabajo, es estudio, la gente se puede movilizar de mejor manera, une también más a las comunas, pero ¿por qué no hacerlo fuera del parque, donde hay especies que están protegidas? Yo creo que hay que ser, en esto hay que combinar ambas cosas, desarrollo y sustentabilidad en términos de protección. ¿Puedo decir? Yo creo que el alcalde en eso tiene toda la razón. Desde el punto O sea, de vista del cuidado de las pero especies. absolutamente. Un paréntesis. Clarisa lo ve desde Porque otro además lado. el Parque Araucano es Yo maravilloso. quiero, con el perdón de Pancho Vidal, decir que no le creo al alcalde de Lavín. Porque su preocupación por el Parque Araucano no fue el mismo que tuvo con el Parque Intercomunal de la Reina, que se llevó la enorme sorpresa Perdió el plebiscito. que la mayoría no quiso que se cobraran servicios para llegar a un parque al que hoy día llega gratuitamente. Así que tú me disculpas, pero no le creo en, Pero Clarisa, en esta cruzada. Tu Muy bien. alcalde de Clarisa. Lavín no se lo creo. Pero si alguien ha planteado el tema de la segregación de forma muy concreta, ha sido justamente Joaquín Lavín, Porque lee indignando a algunos habitantes de su Sí, claro. comuna, ¿no es cierto? Lee los tiempos. Eso es un tremendo valor, Pero Mauricio, proponerlo. Tal como fue un tremendo valor cuando levantó la bandera de la diversidad. de la diversidad. Y también le sacó la cresta a la derecha dura. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que Sí, claro. el alcalde Lavín, tu amigo, tiene una conciencia social extraordinariamente importante que hay que reconocer y aplaudir, incluso cuando desafía a su sector. Oye, Ahora, pero ojo, yo siempre reivindico esto. Porque nos enamoramos de la Torre Social en Atenas como integración, pero el primero que hizo una política de integración fue el presidente Allende, con su ministro de Vivienda, compañero Carlos Cortés. Es que tú te acordáis de esas épocas, no todos, Pancho. Bueno, por eso mi tarea como Por profesor de eso. historia Yo recordar. también. Haga me acuerdo un historia, poco. haga historia. Y acuérdense, ojo, hay una experiencia tremenda. La Villa San Luis. Manquehue con Manquehue presidente con Riesco. presidente Riesco. Y una vez que llegó la dictadura, para afuera los pobladores, entraron los militares y después los militares se la vendieron a las grandes torres que hay hoy día. Solo reivindico que la buena idea de Lavín tiene un antecedente que fue una buena idea del presidente. Un detalle más, evidentemente y de Miguel Lohner. que la segregación es un gran problema, Clarisa, y no se puede desconocer, está en nuestra cultura, está en nuestra realidad física y hay que atacarla con todo. A propósito de segregación, cuando hay barrios que hace 20, 30 años y 40 también se sacaron de los lugares más costosos del metro cuadrado y se llevaron a la periferia, Sí, claro. se armaron estos bolsones de miseria muchas veces, segregación, pobreza. sin servicio, Campamento, pobreza. Puente Alto. Pero no solo campamentos, sino además soluciones barrios completos. sociales, Sí, soluciones claro. entre comillas sociales, con muchas casas. los bajos de Y ahí, Mena. Bajo de Mena es un caso, uno de los tantos casos. Pero el caso de este niño Baltasar obedece a otro fenómeno que se generó allí, que es la narcocultura que se empieza a apoderar de un montón de barrios y donde los balazos vuelan y donde un niño está en la cama con su madre, un niño de 9 meses, y muere en el lugar teóricamente Mira, más yo seguro quisiera- que puede tener un niño. Yo quisiera decir lo siguiente al respecto. Al Pancho que estuvo hace poco también en España, ¿estuviste, no? Sí. Ya. Madrid y nos- Barcelona. No nos vimos, pero anduvimos por allá. No nos encontramos. No. Estoy invitado a almorzar a la Plaza Mayor. Ya, gracias. Para la otra, para la ¿En otra. qué restaurante? No. Adelante. Yo hubiera elegido el más caro. No, el Museo del Jamón. Hay que pagar a la cuenta. El Museo del Jamón hubiese elegido que Orden a la mesa. Bueno, Orden en la Eh, sala. ahí tú tienes un ejemplo y debes haber visto lo mismo que yo vi, que los militares cuidan, porque Europa tiene Sí, ¿no? actos terroristas, ¿cierto? Cuidan la estación Atocha, la estación de trenes,
cuidan los monumentos, cuidan toda la casa de gobierno, cuidan todas, y en Italia pasa lo mismo, y son todos países democráticos, igual que el nuestro. A lo que voy es que, ¿por qué quiero llegar a ese punto? Porque las poblaciones en Chile, no ahora, desde hace mucho rato, y yo lo vengo diciendo y lo dije siendo concejal, siendo diputada, siendo senadora, autora del test de droga, que hasta el día de hoy no se concreta, porque creo que hay que predicar con el ejemplo desde todas las autoridades, ejecutivo, legislativo y judicial, poder judicial. Creo que la droga está tan metida en nuestra cultura, ya se ha metido en nuestra cultura, en las poblaciones hay verdaderos soldados que son jóvenes, que para comprarse las zapatillas que se quieren comprar, se meten en este mundo porque no tienen otra esperanza, no estudian, están ahí, y resulta que van reclutando. Y los capos estos de la droga, que son los que mandan al resto a disparar balazos y qué sé yo, son gallos que andan, se movilizan en autos fabulosos, viven bien, se visten increíble y van generando una cultura. Poder. Y tienen un poder y tienen mucha plata. Y para las fiestas, Navidades, aniversarios de las comunas, cierran los pasajes y a la gente le regalan comida. Entonces empiezan este estilo de Pablo Escobar, que fue en Colombia, empiezan a apoderarse. Entonces después no hay denuncia. Uno, por miedo. Segundo, por lealtades. Y tercero, porque además si alguien denuncia, después queda comprometido. Ese es el resultado de la muerte de este niño. Pues. Entonces, esta guagua de 9 meses, con padre o madre que escapan de Venezuela, escapando de la violencia política de Venezuela, viene a Chile y le matan a su guagua de 9 meses. No por una sabía que violencia. era Sí. El padre o la madre, uno de los dos, llegó de Venezuela a Chile escapando de la violencia política allá, y a su hijo de 9 meses, a su guagua, la matan acá. Entonces tú ves que en el fondo esa violencia que ha imperado, y tenemos carabineros que dicen, no, mire, si sabemos que cuando disparan los tiros están llegando la droga. Yo te digo que en ciudades como Calera, la quinta región, hace 20 años ya disparan y dicen, no, son fuegos artificiales. Y no, son disparos porque llegó el aviso. Clarisa Hardy. Droga. Entonces, ¿hasta cuándo no se toma conciencia que la droga no solo está en las poblaciones, está a todo nivel? Pero cuando empiece a haber una conciencia colectiva de las autoridades que tienen el poder para marcar la diferencia, puede ser tarde. Esto va a seguir exactamente igual. Del punto de vista de lo que estamos discutiendo acá, ya es tarde. Ya es tarde porque hoy día estamos viendo los resultados. Claro que es tarde. Que tienen que ver con justo... Pero nadie quiso ver. Pero, Lili, espérate, que quiero decir que esto se instala con la fuerza que se puede instalar precisamente porque tenemos una ciudad brutalmente segregada. Eso puede operar precisamente por estas... Es decir, esto no ocurre en otros lados, entre otras cosas por lo que estábamos recién hablando. Esto de que decíamos, perdón, porque quiero vincularlo, no es que sea desafortunada la expresión del ministro de Economía sobre el costo del metro, que tiene que ver con lo mismo, que quien se levante más temprano... Paga más barato. Escúchame, ¿quién se va a levantar 3 horas antes del ingreso a la oficina para pagar menos? Es decir, le están diciendo a la gente de menores recursos que tiene que tomar el metro entre las 6 y las 7 de la mañana para entrar a trabajar normalmente a las 9, es decir, con 3 horas de anticipación. Y para agarrar de nuevo el pasaje en hora baja, tendría que volver entre 9 y 11 de la noche. Yo sé que, en el fondo, está pensado... Es teoría económica. La teoría, entonces... No es la práctica. Las personas que están viviendo en La Pintana, donde esto ocurre, están viviendo segregados del transporte, teniendo que hacer traslados enormemente largos de horarios para poder agarrar los costos menores. Tienen fragilidad en sus construcciones, porque te aseguro que el techo de tu casa no atraviesa la bala. No. En el techo de la casa tuya tampoco. Por lo tanto, ahí hay también la mayor precariedad en la que tú vives. Entonces, por eso digo, finalmente tú lo que estás viendo es el resultado final. Y por eso el resultado final siempre es más Paco, más represión, y no analizar de que esto no puede ser resuelto con erogaciones permanentes de vigilancia policial, de mayor número de carabineros, de mayor despliegue, que es necesario y urgente hacerlo ahora, si es que no abordas que este modelo de ciudad segregada, que este modelo de desigualdad, aunque tú me dices que yo estoy haciendo estereotipos, lo tenemos todos internalizados en la cabeza,
no le metemos adentro la mano. Yo creo, Eso, Clarisa, pero son que muchas cosas. eso es Mauricio. totalmente cierto lo que tú dices ahora. El problema de la segregación está cimentado. Va a tomar largo tiempo como la matriz energética en cambiarlo, o sea, no es una cuestión fácil. Segundo, prácticamente no hay ninguna ciudad grande hoy día en el mundo que no tenga graves problemas de segregación. Tú has estado en París hace poquito. Conoces los barrios que hay allá. No cacho mucho. No callan. Bueno, No, la la periferia. segregación es impresionante. Pero en Buenos Aires, ¿para qué decir? El Sí, en todas conurbano. partes. Estocolmo, ¿para qué decir? Por lo tanto, estamos enfrentando un problema que tiene una Es mundial. dimensión global que no es fácil de resolver, pero creo que hoy día existe en todos los sectores políticos, y no menos en el gobierno actual, una conciencia de que hay que enfrentar el problema. Tal como hoy día existe una conciencia del problema del narcotráfico y de la narcocultura. Y creo que el presidente con su señora han hecho unos aportes muy interesantes poniendo en la agenda justamente este tema que no habían otros gobiernos puesto en la agenda. Creo que es un gran paso adelante, tenemos que caminar mucho más, pero tenemos también que saber aplaudir y evaluar lo que se está haciendo. Francisco Vidal. No, a mí lo que me da vuelta de todo este debate es que al final construimos una sociedad, todos, de derecha, centro, izquierda, pero construimos una sociedad que tiene cosas tan espectaculares como la disminución de la pobreza, como el crecimiento económico, como centenares de políticas públicas que han avanzado en los últimos 30 años post-Pinochet, pero junto con eso, porque es parte de la complejidad, ¿no?, construimos una sociedad de una segregación, de una desigualdad. Fíjate que yo pongo un ejemplo que yo sé que irrito, pero soy yo así nomás. Fíjate que saqué la cuenta que en la industria del lujo, el año pasado, fue información oficial del Mercurio Economía y Negocios, que es como el capital también el Mercurio Economía y Negocios. Igual de fácil. Igual de fácil. ¿Sabes eso cuánto vendió la industria del lujo? Que tiene 2 locales en todo Chile, Parque Arauco y el Mall La Dehesa. 760 millones de dólares. Y eso está claramente... O sea, cuando tú compras una cartera a 8 millones, un auto a 70, 80 millones, una corbata a 500 lucas, un calzoncillo a 480, tenés un poder adquisitivo espectacular. Claro. Entonces yo digo... ¿Qué estás proponiendo tú en realidad? ¿Qué estás diciendo en concreto? Que tenemos una sociedad enferma, Ya. como sociedad, cuando tú y yo, entre comillas, digamos, podemos acceder a ese nivel de lujo y se nos muere una guagua de 9 meses porque no tiene techo a media hora del Mall La Dehesa. Claro. Hay algo que la política tiene que resolver. Entonces lo que Es tiene una que hacer- constatación, lo que pregunta Mauricio es qué hacer, algo que Una de las todos cosas, estamos de acuerdo. una de las ¿Cómo cosas se- que hay que hacer, porque el diagnóstico común lo tenemos Sí, claro. todos, ¿cierto?, en esta mesa. ¿Qué hacer, Lili Pérez? Es, entre otras cosas, buenos planes maestros de obras públicas. Tú tienes que desarrollar parques, las líneas de metro. Cuando llegan líneas de metro, llega todo. Llega más comercio, llegan centros comerciales, llega... Aumentan los precios del barrio, de las la casas, plusvalía, porque hoy día la alcaldesa, que le encuentro toda la razón, y además encuentro que una alcaldesa que hace una gran Ella pega. es local, ella es pintanina de Sí, nacimiento. toda mi admiración para ella, para la alcaldesa de La Pintana. La alcaldesa, por ejemplo, tiene un teatro magnífico. Ella lleva teatro para allá. De hecho, nosotros vamos a ir con Perdón, nuestra obra. teatro y festivales Y nocturnos. y hace para que la gente... Déjeme paréntesis, Sí. me lo contó ella. En los lugares más tranquilos y seguros de La Pintana, que es donde mataron a este niño. Efectivamente. Ese niño no estaba en los lugares más complejos de La Pintana, estaba en el lugar donde se pueden hacer festivales nocturnos. Entonces yo creo que se nota tanto, y lo digo porque alguna vez hemos discutido en esta mesa, ¿dónde se nota más la diferencia para el ciudadano? En los alcaldes y alcaldesas. En el O sea, barrio. un buen alcalde, una buena alcaldesa movidos, que hagan la pega, que atraigan inversión, que se jueguen por una línea de metro, que le digan a la autoridad de turno, da lo mismo si es su gobierno o es un gobierno de otro signo político, pero que llamen la atención sobre su comuna, es demasiado importante. Eso es muy importante, Es pero demasiado tienen un importante. techo, Lili. Que es el Fondo Común Municipal. Porque, Entonces, el ¿viste Fondo la- Común la Municipal... distribución en Santiago? yo siempre he considerado que es injusto el Fondo Común Municipal, porque Le falta. obviamente a mí me encantaría que muchas más comunas tuvieran más recursos,
para poder hacer muchas más cosas. Pero ojo, hay alcaldes que son comunas pequeñas, que tienen pocos recursos, pero igual hacen buena gestión. Hay talento. O sea, hay alcaldes que hacen buena gestión igual. Nos va a llevar... No es solamente los alcaldes que tienen más plata hacen buena gestión. Esto nos va a llevar a la discusión que probablemente vamos a retomar sobre las gobernaciones regionales. Que es importante. Porque tú mencionabas España como ejemplo. España, tú tienes una calidad de la construcción de lo que fue llamado los barrios de vivienda social que te la quisieras. Sí, claro, con oferta de servicios. ¿Y eso por qué? Porque tienes una gran capacidad de los gobiernos regionales de redistribuir. Así es. Y por lo tanto el rol de la descentralización, cuando tú dices soluciones, una regionalización con recursos y competencias es una de las respuestas. Pero Clarisa, hablando de España, no te olvides que el tema catalán tiene mucho que ver con eso. El reclamo de los catalanes que se le está sacando mucha plata para mandársela a Andalucía. Y por lo tanto, la cosa es complicada. Demostró Pepe Borrell que esa era una fantasía. Bueno, el gran mérito, que convenza a sus el gran mérito de Pepe Borrell fue ponerle números y demostrarles que era una fantasía. Pero parece y que no es creen así. mucho. 10:50, vamos a hacer una pausa. No me diga. ¿Qué quiere usted? Vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver aquí en Estado Nacional. Transmisión conjunta, sí, con el senador Francisco Huanchumilla, aquí en nuestra colegas. muy bien. En esta transmisión conjunta con Radio Duna. Espérenos que ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna, y nos acompaña Francisco Huanchumilla, senador demócrata cristiano por la Araucanía. Senador Huanchumilla, muy buenos días. Buenos días, Matías, gusto saludarlo. Igualmente, pues. Tenemos, señor director, ahí las declaraciones que generaron tanta discusión, tanta polémica esta semana cuando estuvo el ministro Chadwick la semana pasada aquí, y en un diálogo de conversación sobre las reformas y sobre las líneas rojas de las reformas, dijo lo siguiente, ¿lo tenemos a mano? Usted me dice, si lo tiene lo lanza, si no seguimos. Por favor. En la tributaria, ¿es una línea roja, por ejemplo, el que se vuelva a reintegrar el sistema? La tributaria, la simplificación tributaria, la integración del sistema... ¿Son intransables? Es para nosotros un tema muy trascendente, muy importante. Ministro, no, esto a su vez, todos los expertos dicen que eso, incluso los de su sector y los economistas más de derecha, dicen que eso no tiene gran... Termino el tiro. Es un tema muy importante. Pero son herramientas. Por importante que sea, y porque nosotros creemos que sí permiten generar el objetivo fundamental de la modernización tributaria, que es crecimiento, empleo, inversión, pyme, regiones, pero obviamente que siendo ese el objetivo fundamental, los demás son instrumentos. Si tenemos un instrumento que nos pueda lograr el mismo objetivo y que pueda ser tanto mejor que este... Eso no es un dogma la reintegración. Absolutamente, nunca hay que transformar los instrumentos en dogma, porque así uno se equivoca. Está clarito. De hecho, la discusión que generó toda la semana sigue dando que hablar, incluso dentro de la derecha, dentro del gobierno, aparentemente, o de las bancadas de senadores, hay una fisura. ¿Usted qué le parece que está ahí, que va a estar en el Senado esta discusión? ¿Son dogmas? ¿Son instrumentos? ¿Usted ve al gobierno que está abierto a negociar? ¿Es una buena noticia para ustedes? Mira, a mí me parece que un sistema tributario es fundamental en el funcionamiento de la economía de un país y en la estabilidad y en las señales que uno le da, digamos, a todas las empresas y al mercado. No podemos estar discutiendo reformas tributarias cada 4 años. Yo creo que tenemos que tener un horizonte más largo plazo, y por ello que es tan importante que se pudiera llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se lo dije yo al ministro de Hacienda el otro día conversando, que probablemente él podría tener los votos para el proyecto tal como está. Pero lo ideal es que nosotros podamos tener un acuerdo que nos dé una estabilidad para el futuro respecto del sistema tributario. Ahora yo tengo ahí un cierto matiz con el ministro, porque yo creo que no es lo mismo los instrumentos. Porque si fuera por instrumentos subamos el IVA, y todos sabemos que no es lo mismo. Y respecto del tema de la integración, una discusión que se ha dado en el mundo, es si las empresas deben tributar diferente de las personas naturales. Las empresas requieren un conjunto de temas del Estado, requieren estabilidad, Estado de Derecho, tribunales, carreteras, puertos, aeropuertos, y por lo tanto tienen que tributar separadamente
de lo que es la persona natural. Esa es una discusión, digamos, que se ha dado en todas partes del mundo. Y lo segundo es que un sistema plenamente integrado es la minoría en los sistemas tributarios en el mundo. La mayoría de los sistemas son desintegrados. Nosotros tuvimos esta integración a partir del año 1984 hasta el 2014. Entonces, ahí hay una cierta cuestión que no es instrumental, que es una cuestión de principio. Pero yo espero que el gobierno pueda llegar a un acuerdo respecto de este tema de integración, que es tan importante, a mi juicio, para destrabar este tema. A ver, Mauricio. Mira, lo primero que hay que establecer es que tenemos un gran problema con la inversión. Del año 2013 al 2017, o sea, lo que abarca el periodo de la presidenta Bachelet, la inversión bruta cayó del 25 al 21%. Eso es un gran declive. Los países que están en la punta del desarrollo hoy día tienen en torno al 30 o más del 30% de inversión. Si Chile quiere llegar a ser un país desarrollado, tenemos que hacer un esfuerzo y dar un salto en esto. Por lo tanto, la discusión, que es de largo plazo, yo coincido perfectamente con el senador Huenchumilla de que esto tiene que ser política de Estado en buenas cuentas, es fundamental. Y creo que en cuanto a las herramientas tenemos que ser sumamente abiertos. Es decir, a mí me encantaría tener un sistema como el irlandés, que tiene un impuesto a las empresas de un 12%. Y el éxito irlandés ha sido extraordinario. O incluso el de Suecia, que tiene menos del 22%. O sea, tenemos que buscar distintas alternativas, pero creo que tenemos que hacer mucho más atractivo invertir en Chile, para los chilenos y para los que vienen de fuera. Eso es indudable. Yo quisiera hacerme cargo primero de la afirmación tácita, porque no lo dijo. Mauricio dijo, en el gobierno de Bachelet hubo menos inversión, como pensando en la reforma tributaria. Debo decirle que la implementación de la reforma tributaria recién entra en régimen en el segundo año de este gobierno. Por lo tanto, la caída de la inversión en el periodo que tú mencionas no tuvo nada que ver con la reforma tributaria. Así que las expectativas no tienen nada que ver, que la gente entiende que viene una reforma, pero eso no, lo saben todos. Y entonces todos se están guardando y hoy día se lo siguen guardando. Por favor. No, ha crecido bastante la inversión. Dos, economista, al que ha mencionado a su futuro ministro de Hacienda. Es mi amigo. Estoy bromeando. Nicolás Eizaguirre, que es una persona con altas capacidades. Sabe mucho. Pero no solo Nicolás Eizaguirre, en una columna, Patricio Rau, el economista, que él no está por modificar que está por el sistema integrado, ambos afirman que eso no afecta, no tiene ningún efecto positivo en la inversión. Entonces, saquémonos de la cabeza que la desintegración está afectando la inversión y que reintegrar va a generar inversión. Esto como argumento. Y yo comparto lo que dice, lo que está aquí de fondo discutiéndose, precisamente después de la discusión que tuvimos en el primer tiempo. Recursos fiscales para hacerse cargo de demandas y necesidades crecientes a satisfacer en la sociedad, necesita recursos crecientes que provengan de quién, de los que más tienen. Clarice, ¿por qué no explicamos un poco qué es lo que significa reintegración? ¿Qué significa reintegrado o semi-integrado como es ahora? Porque la verdad que damos por hecho un montón de cosas que no necesariamente toda la gente domina, son temas bastante técnicos, Francisco. Lo que pasa es que el sistema integrado, ¿cómo lo digo? Fácil. Cuando uno paga impuestos en Chile, tiene como dos peajes, por así decirlo. Dos pórticos de peaje. El primer peaje es la empresa. Impuesto de primera categoría. Voy a suponer el ejemplo fácil que estamos hablando, que hoy día paga 27. Es el impuesto de las empresas. Y el segundo peaje es el global complementario, que lo paga el dueño de la empresa. Suponte que esté en la tasa máxima 35, el compadre lo paga el 35. Descuenta de ese 25 como crédito el 27 que ya pagó como empresa. ¿Ok? Eso es. Lo que hizo la presidenta Bachelet, y que le encuentro toda la razón, es que ese 27, el primer peaje, no se descuenta totalmente del segundo peaje, sino que se descuentan 2/3 en el primer peaje. 9% aproximadamente. Entonces, obviamente, eso fue... Mira, lo decir se paga 9, ¿no? Lo voy a decir decir con el informe 9. financiero del gobierno. Pancho lo sabe. El informe financiero dice que reintegrar le cuesta al fisco 833 millones de dólares, lo que implica que la desintegración favoreció al Estado en 833 millones de dólares. Eso en ingresos directos, eventualmente por indirectos por inversión es lo que pretenden que se equilibre. Francisco Huenchumilla y Lili. Mira, dos comentarios al respecto.
que el sistema integrado necesariamente lleve una mayor inversión es una cuestión bastante discutible. Porque la experiencia que nosotros tuvimos con el sistema integrado del año 1984, donde se creó el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, donde se acumularon 300.000 millones de dólares, que nunca tributaron. Y al final nunca se supo dónde están esos 300.000 millones de dólares. Ese sistema se desprestigió. Y por eso que en definitiva hubo un acuerdo completo con toda la oposición para el sistema semi-integrado que estableció la presidenta Bachelet el año 2014. Y por lo tanto, no es tan seguro que eso haya inversión, porque eso es ahorro de los dueños de las empresas que lo tienen ahí. ¿A dónde van eso? Si tú eres persona natural, lo puedes retirar y aplica lo que dice Francisco del global complementario. Pero normalmente los grandes grupos económicos no lo hacen en base a personas naturales, sino que lo hacen en sociedades de inversión. Así es. Que invierten en activos financieros, en compra de bonos, en acciones, en otras partes, no en sistemas productivos. Y por lo tanto tienes una cascada de sociedades de inversión. En definitiva no pagas nada. Entonces esa es la duda que surge, y estamos hablando en términos estrictamente serios de política financiera y derecho tributario. Entonces esa es la duda que tenemos la oposición en el proyecto del gobierno. Lili Pérez. A ver, lo primero que yo creo que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos que hay que alcanzar. ¿Cómo está Chile hoy día en materia económica? Chile ha ido bajando en su crecimiento económico. Demos datos objetivos. Tenemos una economía desacelerada, segundo dato objetivo. Tercero, hemos ido en algunas regiones, ha habido un aumento en los niveles de cesantía, también es un dato objetivo. No estamos con pleno empleo, ni siquiera en las capitales regionales, también es un dato objetivo. Y lo otro, que pese a que la reforma tributaria impulsada en el gobierno de la presidenta Bachelet pueda ponerse en marcha ahora por los plazos, Clarisa generó una incertidumbre enorme, sobre todo en el mundo del comercio y las pymes. Y básicamente porque fue muy mal informada, porque no se hizo una difusión correcta de cómo era esa reforma. Bueno, yo fui la única que la voté en contra porque a mí me parecía que iba a afectar realmente el desarrollo del crecimiento. Con el Pancho lo conversamos muchas veces este tema, pero de verdad creo que generó una expectativa al debe para la gente muy grande y que tuvo un impacto muy negativo, esta reforma tributaria, aun cuando tú puedas decir que los efectos son ahora, pero los efectos emocionales y de trabajo partieron en lo inmediato. Una sola observación. La mayor recaudación el año pasado fue fruto de esta reforma tributaria. Por lo tanto, déjame decir, no hay esa explicación. No pero funciona. pero es que funciona en la práctica, porque cuando tú impulsas una reforma tributaria que a la gente, sobre todo a la gente de clase media, a las pymes y al comercio, le genera temor, y es una reforma que hay que hacer seminarios para explicársela a la gente, quiere decir que no fue una reforma bien impulsada. Y eso le pasa a los gobiernos y también le pasó a ustedes con la reforma tributaria. Si a eso le sumas una reforma laboral que ha generado también leyes que son rígidas en términos de que puedas conciliar mucho más trabajo, estudio, ventanas para poder estudiar, la discusión de ahora que sea una discusión eterna de las 40 o 41 horas, que el gobierno al principio dijo que sí, que no, después ahora está impulsando un proyecto propio, todo eso va enturbiando un debate que no nos debiera sacar el foco de qué es lo que queremos como país. Queremos crecer, queremos mayor desarrollo y queremos que la gente trabaje, pero no precariamente, porque al final, ¿quiénes son los más perjudicados? Sobre todo las mujeres, que son los que obtienen, y la gente mayor de 50 años que tiene los trabajos más precarios. Y para eso hay que impulsar política. Entonces yo creo, y me gusta ese planteamiento que nos da el senador Buenchumilla, de que no hay que verlo como un dogma, sino que hay que ver realmente cuáles son los instrumentos y no estar cerrado a ello. Porque es cierto lo que dijo Pancho Vidal. Hubo un momento en que los dueños de las empresas pagaban menos impuestos que sus gerentes. Así es. O sea, y eso es real. Entonces lo que tú tienes que lograr es que esto sea, tal como en algún minuto hablamos de IVA diferenciado, diferente. Las grandes empresas tienen que tributar de una manera, pero las pymes no pueden tributar de la misma manera. De acuerdo. El comercio no puede. De hecho, estaban separadas en la reforma. Pero la mesa para las pymes... Hoy día quedaron igual, todo el 9%. Pero ahora todo está igual. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Clarisa? Que desgraciadamente, al final, ¿quiénes friegan de nuevo? Los chicos. Porque a los chicos los homologan a los más grandes. Entonces, creo
que diferenciar eso es clave. Personas naturales una cosa, grandes empresas otra cosa, y también, obviamente, las pymes y el comercio tienen que tener otro tratamiento. Hay una cosa muy importante que establecer. Clarisa tomó el tema, necesitamos más recursos fiscales para todos los problemas sociales que tenemos. Bueno, la fuente fundamental de más recursos es el crecimiento económico. Y la mejor forma de combatir la pobreza no es con subsidios, sino con trabajo, con empleo. Eso está absolutamente demostrado. Por eso que es importante la inversión, por eso que es importante que tengamos un dinamismo en la economía y que venga capital y empresas de afuera y de adentro. Yo creo que eso es bastante obvio para todos. Segundo, yo creo que el instrumento puede discutirse efectivamente. Yo soy de la inclinación que el impuesto directo a la empresa es mucho más importante para generar más inversión. Obvio. Y como les dije, mi modelo sería Irlanda 12%. Habría que hacerlo gradualmente, pero hay que ver el éxito de Irlanda y hay que tratar de entender por qué. Justamente porque atrajo una cantidad de capitales de empresas extraordinarias. Después una cosa acerca del senador Buenchumilla. Hace no mucho, cuando el presidente de su partido llegó a un acuerdo con el gobierno, el senador dijo que se había pasado una línea roja de lo que hemos sido y somos, anunciando su total discrepancia de lo que el partido había acordado. ¿En qué situación estamos hoy día, senador, al respecto? Bueno, los partidos no siempre estamos de acuerdo en todo, ¿no? No, están partidos muchas veces, yo entiendo. Sí, claro. muchas veces. Claro. Acaban de tener renuncias, además, ustedes. Y, bueno, socialistas, ¿no? Y los socialistas también. Sí. ¿Sí o no? Socialista, pero de cristianos no. Bueno, claro. Bueno, pero están en el mismo conglomerado. Bueno, pero, disculpa. Sí, disculpa. No, pero todos los partidos tienen sí, renuncias. todos. Ustedes dos lo saben siempre. también. Así es. Claro. Entonces, los partidos esencialmente son mecanismos democráticos donde no siempre estamos de acuerdo. Entonces yo tengo una diferencia en este caso puntual con lo que ha hecho la directiva, digamos. Lo cual no significa que no tenga concordancias en otro 80%. Pero en este tema no estamos de acuerdo. Porque yo creo que hoy día el 80% de las pymes tienen un sistema integrado. El 80% de las pymes están acogidos a todo este sistema que nosotros estamos hablando. Aquí estamos hablando del sistema de integración de las grandes empresas, porque las otras tienen su tema solucionado, entre comillas. Tienen depreciación instantánea, tienen todos los mecanismos. En el 14T, en el sistema atribuido. Bueno, para aquí vamos a entrar aplicaciones técnicas. ¿Y por qué yo digo una línea roja? Porque el sistema integrado significa que tal como están las cosas, las grandes empresas, los grandes ricos del país no pagan impuestos. Entonces, esa es mi línea roja, Mauricio, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿que estamos disponibles para buscar un mecanismo? Estamos disponibles. Se lo he dicho al ministro del Interior, lo he conversado con el ministro de Hacienda, pero cada uno tiene una línea roja. Del otro lado han dicho, mire, mi línea roja es esta. Mario Desbordes dijo una cosa parecida respecto, no sé, respecto a la AFP, creo. Sí. Bueno, cada cual tiene su línea roja, yo también la tengo. Pero eso no implica que yo no esté disponible para dialogar, porque esencialmente la política... Un detalle, senador, solamente. Un detalle. La concertación vivió 20 años más allá de la línea roja, o algo así, ¿no es cierto? Entonces antes se vivía muy tranquilo más allá de la línea roja y ahora resulta que es una línea roja que conducen... ¿Y qué te enseñó la historia? ¿Y qué te enseñó la historia de eso? No sé qué le enseñó, que era una línea roja. Y con Francisco fuimos colegas con el presidente Lago, nos enseñó que récord mundial de crecimiento en Chile, porotazo. Claro. Récord mundial de disminución de la pobreza, porotazo. De inversiones. Pero lo que a mí me llama la atención, y a muchos, es que cuando tú hablas de la reivindicación del crecimiento, que yo lo comparto, pero tenemos que gobernar el crecimiento. Por supuesto. Porque precisamente por los argumentos tributarios que da Francisco Buenchumilla, de que los súper ricos no pagan, resulta que cuando tú creces 100, esa torta que creció 100, 1% de esa torta se come el 33% de la torta. Esa es la distribución del ingreso. ¿Ese dato dónde lo sacas? De Banco Mundial 2017. Banco Mundial 2017. Oye, ¿dónde está la línea roja? ¿Dónde está la línea roja, Clarisa Hardy, en materia laboral, que es otro temazo que viene? Qué bueno por lo siguiente, porque acá hay afirmaciones que se hacen como evidentes. El crecimiento resuelve la pobreza. No, aporta a resolver. Aporta. Pero si eso es lo que dije. El tipo de crecimiento y lo que haces con el crecimiento puede o no puede reducir pobreza.
¿En Chile cómo ha puede- sido? ¿Ha reducido o no la pobreza? pero por un activísimo rol del Estado No, con no, el los crecimiento, recursos. el crecimiento. No, es que el Pero está crecimiento... estudiado, Clarisa. Pero, Está estudiado. no, perdón. Está estudiado. Es Está estudiado. decir, ¿Cuánto es el porcentaje que el crecimiento genera? En el caso de la pobreza, un 70% fue por rol redistributivo del Estado, 30% por crecimiento. Y te voy a dar ejemplos que están mostrados en la CEPAL por la evolución en América Latina, que a iguales niveles de crecimiento hay países que redujeron velozmente la pobreza y países que no lo redujeron. Vidal, Francisco. Es simplemente para hacerte esa acotación. ¿Y por qué lo asocio al tema laboral? Porque no le pidas que la reforma tributaria sea la llave para discutir el problema de la inversión Vidal, en Francisco, Chile está y de los recursos a punto de fiscales. explotar. No es solo la reforma tributaria. La reforma tributaria es uno de los medios. Aquí, ayer estuve en la conferencia... Dame un segundito con Francisco Vidal, que si no... Ni de formación de profesor de historia, Mauricio. Mira, escúchame bien y anota, que tú notas todo. Yo anoto todo, no te preocupes. El gobierno Como sea de la presidente, te lo voy a dictadura recordar. militar de derecha creció promedio anual 2,9%. Y si lo llevo a per cápita, creció 1,5%. O sea, la dictadura creció, sí, 2,9% promedio anual. La primera vez que se hizo un estudio de pobreza en Chile fue en 1970, el profesor Aristide Storche, que murió hace 2 años, de la Universidad Católica. ¿Cuántos eran los pobres en Chile en 1970? 20. ¿Con cuánto nos dejó Pinochet y la derecha los pobres en Chile el 11 de marzo de 1990? 38,8. Depende O de cómo sea, se haga el cálculo, puede ser mucho más incluso. No, lo que te- Sí, Puedo puede ser decir, más. Alfredo Moreno, ministro de este gobierno en Desarrollo Social, dijo que si se midiera con la misma 60, vara, 64. 82%. Pero- Incluso. Ok. La misma vara, y hoy 8%. Es una cosa que yo pensé que se había equivocado. Le dije, ministro, ¿está seguro que me está diciendo? 80, el 90, 8 hoy. Porque No, cambió póngale, el utiliza tu valor de la argumento. Sí, pero canasta y midiendo- pero aplicada para atrás. midiendo la misma Lo que vara. Quiero decir que la historia demuestra ejemplo de que un país puede crecer aumentando la pobreza, la experiencia de la dictadura, o disminuyendo la pobreza, nuestra experiencia. Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2. Entonces- Bajamos de 38 a 8. Entre otros, con esto que ustedes dijeron ¿Cómo estuve? en que estuvimos en la discusión antes, porque hubo transferencias directas en el bolsillo de la Vamos a las universidad de 40 horas, personas. por favor. Pero, 40 horas que era el No, temazo. pero que hay un caso. es que Sí, pero es que Sí, yo sé, pero que Francisco nos puso en la pelota dando vueltas. ¿Tú sabes a cuántos chilenos beneficia la reintegración en el informe financiero? Sí, Se lo del leí a la Ministerio de Andrea Hacienda. Repeto, a la Andrea Repeto, la mejor economista el año pasado. 18.000 chilenos, los más ricos, se les devuelven 458 millones de dólares. Ese es el informe financiero de Felipe Larraín. Y decía Francisco, y la gente que no pagaba plata y la sacaba fuera de Chile. ¿Ustedes saben cuánto rindió en reforma tributaria de Bachelet el blanqueo de capitales? ¿Ustedes saben cuántos chilenos blanquearon capitales? 8.000, pagando un 8% por única vez. ¿Saben cuántos blanquearon? 19.000 millones de dólares. 2 veces y media la reforma tributaria de Bachelet. Y después me dicen que no haya abuso en Chile, güey. Senador, 40 horas, un proyecto que va a empezar a tomar vuelo nuevamente en la conversación. ¿Cómo lo ve usted ahí? Mira, no soy profesor de historia como otros. Pero un gran abogado. Como mi tocayo. Pero fíjate, si tú haces un cierto recorrido por la historia, cada vez que se ha tratado este tema en el desarrollo del capitalismo, siempre los sectores conservadores se opusieron, con los mismos argumentos. Cuando estaban las horas en 16, cuando estabas en 12 y los niños trabajaban, en Inglaterra hubo un tremendo debate sobre el punto. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Pero ¿cómo es posible? Porque la economía se va a venir abajo. ¿Y cuál es el problema que los niños trabajen 12 horas si quieren trabajar? Y si los padres están de acuerdo. Bueno, el año 1907, un diputado Suárez, cuando se iban a bajar las horas en Chile, de 12 horas a 8, una cosa así, se opuso tenazmente con los mismos argumentos. En la dictación del Código del Trabajo del año 25, lo mismo. Cuando Frei Montalva hizo una ley para que los campesinos no trabajaran de sol a sol, la derecha usó los mismos argumentos. Siempre tenemos un argumento ideológico respecto del tema. Yo creo que la economía debe estar al servicio del bienestar de las personas.
Y si es necesario, en consecuencia, darle mejor bienestar a la gente, 40 horas me parece adecuado. Con un agregado, sí. Que yo entiendo eso como un objetivo político que podemos tener en determinados sectores políticos. Pero a eso hay que agregarle una buena discusión técnica en el Parlamento. El Parlamento ¿Ya ha estado esa discusión técnica? Porque aparentemente no se acompañan muchos informes técnicos para ver el resultado de una baja. Pero no, Matías, fíjate, y aquí Lili, que fue senadora y que fue diputada también, ¿no es así? Sabe que en el Parlamento se discute bastante bien, se escucha a profesores universitarios, se escucha a los interesados, se hace un diálogo y se hacen las cosas bastante bien. Ahora, en consecuencia, yo estoy abierto al objetivo político de las 40 horas y a eso tenemos que agregarle la racionalidad de que esto no produzca efectos no deseados y que hagamos las cosas bien. Y uno de los temas es, por ejemplo, la gradualidad. Cuando lo hizo el presidente Lagos, se hizo gradualmente, no produjo ningún inconveniente y las 8 horas se consiguieron en el mundo a costa de mucho sacrificio y de muertes de mucha gente. Entonces, este es un ajuste de la economía con los tiempos que vienen. Los mismos economistas que ustedes citan en cuanto a que la reforma tributaria y la integración, del cual ya hablamos, no traería grandes cambios, no sería la gran cosa para la inversión, esos mismos economistas dicen que sería una aberración bajar así de golpe y porrazo y de una vez a las 40 horas. Rodrigo Valdés, por ejemplo, de su partido, Francisco Vidal, dice que sería... Una opinión aislada y personal. La misma de economista que usted acaba de citar. La Andrea Repeto, la mejor economista del año, ha dicho que, como está planteado el proyecto de 40 horas, sería, no sé si ella dijo aberración o un error, pero ella también está contraria. Entonces, aquí en general, derecha y izquierda, nos interesan lo que dicen los economistas cuando están de acuerdo a mi forma de pensar. Pero eso es la vida, pues. ¿Es la vida? Obvio. Pero eso no es honesto intelectualmente. No, obviamente que no. No, el punto sobre la discusión a esta altura, primero decir que se instaló porque algo está expresando y estaba muy relacionado cuando vemos jornadas de 14 horas, incluyendo transporte. Es decir, es un alivio. El punto que está en la discusión es cómo se implementa. Esa es la discusión. Tanto es así, creo que el gobierno ha actuado con un error tras otro. Porque a tus dos más. Entonces, de 40 vamos a pasar a 41. Pero le vamos a poner flexibilidad. Bueno, ¿Ustedes se oponen a la flexibilidad? No, a la flexibilidad no nos oponemos. De hecho, ha sido explícito. Nosotros creemos que la flexibilidad tiene que tener la condición de ser pactada que sea equilibrada, que no sea unilateral. Eso significa que en las empresas donde hay sindicatos... Eso lo escuchamos hasta incluso el presidente de la SOFOFA. Exactamente eso aquí. Pero, de hecho, donde hay sindicatos, que sea convenido tras el sindicato. Y donde no hay, con una dirección del trabajo que actúe como mediadora, una dirección del trabajo obviamente fortalecida para poder hacerse cargo de esto. Que sea gradual, hay que evaluar cuánto es el tiempo razonable en el que es podido Mauricio llegar, Rojas, sí. pero el gobierno lo manejó pésimo. Mauricio. Mira, yo escuché hoy día, vi un video que la CONAPYME había puesto con una campaña que ellos han iniciado que se llama Nada es gratis y las 40 horas tampoco. Esta es la Confederación de las Pequeñas Empresas. Y ahí hablaba el representante de las panaderías, 200.000 trabajadores, estamos hablando, de lo que impactaría en el precio del pan, subir en un 11% el costo del trabajo. Ellos defienden las 45 horas, no están de acuerdo con el gobierno, ni están de acuerdo con la proposición del Partido Comunista, sino que quieren 45 horas. No es la solo del Partido Comunista. Bueno, no solo, pero fue inicialmente del Partido Comunista. Vamos a votar los 83 diputados a favor. Sí, han sido arrastrados por el Partido Comunista, entiendo. El Partido Comunista se come la guagua. En todo caso, yo les pido a todos, a los espectadores, vean ese video de la CONAPYME, porque es realmente importante, porque parece que solamente fuera a impactar a los empresarios. Va a impactar el precio del pan, el precio del transporte, el precio, por ejemplo, los gastos comunes para las personas que viven en edificios. Espera. Los gastos comunes de las personas que viven en edificios. Todo eso va a impactar. ¿Pero por qué no le impactó la vez anterior? Es que ese argumento, mira, la vez anterior, o sea, para ti es lo mismo. La vez anterior, pero el presidente Lagos bajó de 48 a 45. Ya, el argumento que tú estás dando toda la derecha. Francisco, ¿y por qué no bajamos a 30 horas? Si antes fue posible bajar 3 horas. No, porque 40 es razonable. No, pero ¿por qué no 30? Que es más lindo todavía, más bonito. No, si no es un problema de más bonito. No, un problema de bonito. Es un problema de cierto... Hay estándares. Sino que, a ver, cuéntame internacionales.
No, pero hay algunos países que están llegando a 35, así que podríamos ir por allá. Probablemente. Allá vamos. ¿Y por qué no vamos rápidamente a 30? Y es probable de que en el futuro, con los cambios laborales, estar discutiendo jornada no va a tener mucho sentido. ¿Pero por qué no ahora a 30? En este momento... Sería excesivo y las cosas hay que hacerlas graduales. ¿Sería excesivo en qué sentido? Hay que hacerlas graduales. La gente sería más feliz, habría menos pobreza. Y la presidenta Bachelet... No es cierto. Te pongo un ejemplo de por mira, qué es buena la gradualidad. Francisco, para que comente. Tú sabes que lo que más impacta en la pobreza es que una persona más del hogar pobre tenga trabajo, aunque sea media jornada. Falso. ¿Cómo que falso? En este momento en Chile hay más pobreza de personas que trabajan, de personas que no... Para que un hogar, lo decisivo es que alguien más pueda trabajar. Eso es lo que saca a los hogares de la pobreza. ¿Cuántos conserjes más tendríamos? ¿Cuánto impacto va a tener esto en eso? ¿O no? Hagamos una pausa. Ahora, no me digas. Eso se lo van a contestar los economistas de su partido, que eso es lo que me llama la atención. No, es que ¿Quiénes serían sus propios ministros? Momento. Pausa y volvemos. Estado Nacional. Pausa y volvemos. Ya volvemos aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Lili Pérez había pedido la palabra, pero vamos a cambiar de tema. ¿No? Sí, ¿Le han ofrecido gobernación por Coquimbo, donde está radicado usted hoy día, o no? Sí, bueno, hay gente que le encantaría. ¿Y a usted le encantaría? Hay gente que me ha ofrecido que sea gobernadora por la región de Valparaíso, por la quinta región, o por la región de Coquimbo, donde yo vivo. Sí me lo han pedido, pero la verdad es que no estoy en otra. Yo ya hice lo que tenía que hacer en política y estoy muy orgullosa de las leyes de mi autoría y los cambios que logré impulsar como mujer, como política, siendo concejal, diputada y senadora. Pero fue una época súper... Pero fue una época porque yo me entregué mucho a la gente, le di mucho a la gente y ahora estoy pensando un poquito más en mí, porque siempre pensaba más en los demás. ¿No disponible? No disponible. Sí disponible. No, pero... Ay, Pancho, nadie te cree. Y convencido. Convencido porque qué bueno el tema, para que nos vea todo Chile. La ley es un avance desde el punto de vista conceptual, pero no hay relación entre la actual situación y la futura situación. Explico en un segundo. Una cosa es un intendente designado. Bueno, tú fuiste. Sí, y otra cosa es un gobernador regional elegido, que en el caso de la metropolitana, para ganar en la metropolitana en segunda vuelta requieres 1 millón de votos. Es decir, la segunda persona más votada después del presidente de la República. Y resulta que ese gobernador elegido con 1 millón de votos, en este minuto, ojalá que nunca ocurra, se apaga la luz en todo Santiago. Se prenden aquí las luces de emergencia y yo sigo conversando contigo. El que se hace cargo del delegado presidencial. En 1 hora más se corta el agua en todo Santiago. Como tenemos té, no hay problema. Yo sigo conversando contigo. El delegado presidencial se hace cargo. Es decir, es una cáscara y no es un cargo efectivo. En este minuto hay una marcha en el centro que yo no autoricé como gobernador regional. Lo autorizó el delegado presidencial. Hay un enfrentamiento y hay 6 muertos. Sigo conversando contigo porque el delegado presidencial se hace cargo. ¿Sabes el apodo que yo le puse al delegado presidencial? ¿La guinda de la torta? ¿Sabes la guinda de la torta? El presupuesto en la región metropolitana 2020 que va en el mensaje son 128.000 millones de pesos para 52 comunas. Solo Las Condes tiene ese presupuesto. Pancho, ¿sabes cómo lo puse? Perdona, Matías, el comisario político. Porque en el fondo, con la nueva ley, lo que va a hacer es que el gobernador, ahora ellos no van a ser intendente, gobernador o gobernadora regional de cualquier región, puede tomar una decisión, pero el delegado presidencial puede tomar otra. Francisco, por lo tanto, políticamente va a mandar. ¿Quedó mal hecha esa ley? ¿No genera los incentivos para querer participar de ella? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay tiempo para cambiarla? Mira, digamos que el Estado chileno es un Estado totalmente centralista. Eso es. Que viene desde el siglo XIX, tomado de los Borbones y de Richelieu, digamos. Richelieu inventa los intendentes en Francia. Sí. Después pasa a los Borbones, pasa a Chile, hasta el día de hoy. Yo fui intendente. Y por lo tanto sé lo que eso significa con el centralismo que tú tienes, que te ponen y después te sacan como quieren. Entonces, avanzar hacia una mayor descentralización ha sido un proceso gradual en Chile, que parte con la Comisión Nacional de Reforma Administrativa en tiempo de Pinochet, con la CONARA. Se avanzó en eso. Y como aquí estábamos conversando recién de economía y otras cosas, yo siempre creo que en la vida todos los procesos son graduales. En economía,
en el desarrollo de la sociedad y también en política. A mi juicio, esto es un avance, la elección de los gobernadores regionales. Pero le faltó. Pero no le faltó. ¿No? Fue un diseño que llegó al mundo político en separar las funciones de gobernador, que está a cargo del desarrollo cultural, económico y social de la región, y los aspectos políticos que están en el delegado presidencial. Con el intendente, ambas cosas estaban unidas. Estaba preocupado del desarrollo y estaba preocupado del orden público. Hoy día, con este sistema, cosa que hizo el mundo político, esto no surgió de la nada, fue un acuerdo que hubo, de separar las funciones, que el gobernador está a cargo del desarrollo y las funciones políticas siguen a cargo del Ministerio del Interior vía delegado presidencial. Ahora, que un intendente puede hacer muchas cosas con las actuales facultades que tiene, sí, puede hacer muchísimas cosas. No puedo dar una lata yo con todos los instrumentos financieros que tiene a su cargo el intendente para hacer su trabajo de desarrollo de la región. Otra cosa es que con el correr del tiempo convengamos, y podemos hacerlo, en que vuelvan a juntarse en el gobernador regional ambas funciones, las de desarrollo y la política. Pero esa es una decisión que tenemos que verla en el camino, porque los temas de orden público requieren muchísimos recursos, cosa que las regiones no tienen, y por lo tanto yo diría que tenemos que hacer camino al andar. Usted planteó respecto de candidaturas, que es lo que le planteé al principio, no disponible para una cosa, pero sí disponible para otra, Francisco Vidal. Es la banca. Ya, habló, no sé qué término utilizó, si frivolización o adelantarse o narcisismo, el que empiezan a salir un montón de candidaturas al ruedo, a la cancha, a probar suerte, a tocar la temperatura del agua. ¿Cómo lo evalúa usted desde el mundo político? ¿Eso complejiza el andar político de un gobierno que está en la mitad de su mandato, por ejemplo? Es que mira, yo respeto a los 11 candidatos que hay en el equipo titular y un suplente que salió, digamos, con mucha fuerza. Ahora acá. Muy bueno. Que está disponible. Pero yo creo que la centroizquierda tenemos que, si queremos volver a gobernar el país, tenemos que hacer algo distinto. Porque nosotros perdimos estrepitosamente con el presidente Piñera. Primera pregunta que la centroizquierda no se ha hecho. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué la gente nos tomó del gobierno y nos mandó a la vereda al frente y nos dijo, mire, no quiero que ustedes sigan a cargo del Estado? Yo le voy a entregar la conducción a la centro derecha. Ese análisis la centroizquierda no lo ha hecho. Segundo, ¿qué ideas tenemos nosotros del Chile de hoy? ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Qué hemos hecho? No se ve una idea, se ven varias ideas. No, ¿qué ideas? ¿Eso no es malo? No, yo estoy hablando de ideas del país que queremos, no de candidatura. No, de las ideas, si uno escucha a un demócrata cristiano, si uno escucha a un Frente Amplio, son ideas bastante distintas y eso no es malo, Sí. Es la voluntad y la capacidad de unirse. Sí, pero lo que pasa es que esas ideas tienen que concordarse, porque tenemos oposiciones distintas. Pancho ha dicho aquí 4 oposiciones, estamos de acuerdo. Sí, pues. ¿Somos capaces de tener un mínimo común denominador entre las 4 oposiciones? Que sea creíble y que sea serio y que el país nos crea. Entonces, el punto de vista mío es que la centroizquierda tiene que hacer su tarea primero. Y después podemos hablar entonces para ver si ese equipo titular, cómo digamos se va desgranando el choclo y si entran los suplentes o no entran los suplentes. Entonces, yo creo que nos falta la primera tarea. Ese es mi punto. A ver, le agrego, perdona Clarisa, una segunda tarea, comparto plenamente, pero hay una tarea que es más importante. Si no ganamos las 4 oposiciones, la elección municipal y particularmente las 16 elecciones de gobiernos regionales, buenas noches, los pastores. Pero tú no vas como candidato y un poco deberías ayudar, pues claro. Es una cosa personal. Te entiendo, pero ¿no te parece que tu razonamiento llevaría a otra parte? La cosa colectiva importa. Entonces, te estás contradiciendo, ¿verdad? Sobre eso mismo, por ejemplo, ¿cierto? Una de las cosas colectivas debiera ser el país solo va a poder prosperar y progresar en la dirección de mayor cohesión social, que ha sido lo que marcó la discusión nuestra, cuanto más descentralizado esté. La contienda electoral de los próximos gobernadores es expresión de una voluntad política de hacer que la gente sienta que las decisiones que va a tomar en su territorio importan y van a ser vinculantes.
porque la sensación que hay, y los intendentes lo saben, es que si el intendente le pisó el callo a alguna decisión a nivel central por hacerse los intendentes de hoy, que responden al Ejecutivo, si le pisa el callo a nivel central, y lo sabe muy bien el senador Huanchumilla, cuando fue intendente, por escuchar y querer resolver una problemática regional, por eso que es fundamental que hayan elecciones, aún con las restricciones que tiene, porque un avance. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? Pero ¿por qué razón es un avance? Porque un intendente en ejercicio que salió con los votos enormes en la metropolitana y los que corresponden en otras regiones, va a tener una capacidad de presión social y política sobre el centro para modificar, que es distinto a un intendente que es, si me está agitando la zona, lo saco y lo cambio. Acá lo puso la gente. Por lo tanto, creo que es un reto que hay que asumir precisamente para que la descentralización mire para allá. No, digo, yo entiendo las restricciones personales. Yo no estoy hablando. No se trata de lo colectivo que dijo Vidal. Pero lo colectivo, y sobre eso mi última reflexión. ¿Vale la pena poner su capital político? Sin duda. Mire, Francisco Vidal, el capital político, aunque le parezca que no va a ser, sin duda, o sea, debería tomársela. Pero en fin. Se empieza a marcar en las encuestas. ¿Usted encuentra que Francisco Vidal debiera, incluso con las críticas que ha esbozado aquí, presentarse? Es que creo que todavía hay un paso intermedio con las críticas. Parte de la dificultad de la lo dijiste por lo demás. Parte del debilitamiento de las atribuciones fue una decisión política. Esto es cambiable con una ley corta. Hoy día hay en discusión una ley corta. Que haya una disposición de los conglomerados políticos de estas oposiciones a dotar de mayores competencias, acelerar las competencias que están muy debilitadas inicialmente y dotar de recursos para que realmente tengan sentido y significado las próximas elecciones. Matías, perdón, Mauricio, como una cosa personal. Le di mucha vuelta. Yo conozco harto la región metropolitana. En una campaña, porque cuando tú quieres conseguir 1 millón de votos, eso puede ser, mira, un misil, uno más a la línea de flotación de la política en relación a la ciudadanía. Porque tú no le puedes ofrecer soluciones a las 52 comunas cuando sabes que tienes un presupuesto que como intendente es precario, pero sin el 1 millón de votos en la espalda. Pues. Mira, yo respeto mucho a Claudio Rego, que tú sabes que comparte los mismos diagnósticos que yo, pero Claudio dice, no, yo estoy dispuesto a ir a la pelea precisamente para aumentar las atribuciones. Y la Claudia Pascual también. Cambiar desde adentro. Exacto. Mira, Mauricio, yo concuerdo plenamente con la objeción de principio que tiene. Es que hemos jodido. Exactamente. O sea, poner el capital político donde tú no vas a poder hacer nada es ir a una especie de suicidio político. Yo entiendo perfectamente, especialmente si uno piensa en otros desafíos políticos, como el presidencial. Mauricio, pero salvo que el candidato que gana, que es con 1 millón de votos, como dice Clarisa, tiene tal poder político y de presión de decir, bueno, pero ustedes Francisco, me eligieron, pero no tengo nada que hacer. Nuestro amigo nuestro amigo ha hecho un análisis muy importante. Voy a desgastar ese capital político apenas salga elegido, porque la gente va a venir a mí y decir, oye, soluciona esto, otro, ¿y qué va a hacer? Pasarse dando explicaciones, como lo dijiste hace unos programas. Por lo tanto, yo creo que es fundamental dotar de más contenido un cargo así. Porque esta disociación que tenemos es políticamente inaguantable. Francisco Huanchumilla. Es que yo creo que cuando hay ciertos cambios institucionales van a producir ciertos efectos en el futuro que a lo mejor tú no previste. Es posible. Por ejemplo, pasó con los consejeros regionales electos, que crearon actores políticos en las regiones que tienen su juego y que son distintos a los diputados y a los senadores. Produjo un efecto. Imagínate tú 16 gobernadores regionales electos con miles o millones de votos, lo que es Santiago, Concepción, Valparaíso y todas las regiones. Naturalmente que esos van a ser actores políticos que van a cambiar el panorama, digamos, que van a tener miles y miles de votos más que lo que tienen los senadores, que probablemente el que sea electo el gobernador regional en Santiago va a quedar inmediatamente posicionado para disputar una elección presidencial. Entonces van a ser actores que van a tener una capacidad política de presión respecto de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, un tremendo poder que te va a cambiar el panorama. Entonces eso va a generar una situación distinta. Sin duda, lo que tú dices es absolutamente cierto y yo creo que viene un cambio en un plazo. Ahora, yo quería recoger una cosa que dijo el senador, el análisis que la izquierda ha hecho o no ha hecho sobre la derrota electoral. Yo creo que es un tema muy importante y creo que tiene que ver con la clase media.
cosa que Carlos Peña ha señalado reiteradamente, que la centroderecha vio la clase media. Puede que no estemos de acuerdo en las soluciones que le planteó, pero la izquierda no vio eso, no se modernizó en su visión. Y creo que ahí hay un problema fundamental. Y sería interesante ver cómo se enfrenta eso para formar esa unidad de la cual tú estás hablando. Lilis, quería aportar algo. Bueno, y sacar lecciones, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo al final de la elección. O sea, si tú no le respondes a la gente con la expectativa que generaste, también puede ser no que nos ganen ellos, sino que perdamos la elección, la centroderecha y los que apoyamos todo finalmente, porque y que apoyamos al presidente Piñera sin pedirle nada a cambio, y resulta que las cosas no se han hecho como muchos pensábamos. Entonces esto tiene para los dos lados. Decir lo siguiente, las elecciones de gobernadores hay un tema súper importante y lo mencionó el senador Huanchumilla. Efectivamente, los gobernadores van a tener mucho más votación que muchos de sus senadores. Sí, está dicho. ¿Ah? ¿Para qué decir con el cambio del sistema electoral? Que tenemos senadores que tienen un 2% de los votos y son senadores o senadoras. Resulta que esa fue una de las razones por qué la ley quedó como quedó. Pues. Porque hubo acuerdo entre algunos partidos políticos, los más grandes, digamos, de dejar atribuciones mucho más reducidas. ¿Para qué? Para que esas nuevas figuras emergentes en las regiones no sean tan fulgurantes. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Ya, pero puede cambiar. Que hay que cambiarlo a través de lo que dice la Clarisa, porque el paso adelante es que cuando tú tienes una elección, lo que valida al gobernador o la gobernadora electa, puede ser que la Carlita Rubilar, a quien yo apoyo para que sea electa gobernadora por Santiago, puede ser que la Carla Rubilar vaya a tener menos atribuciones que las que tiene hoy día en la actualidad como intendenta designada. Está hecho el punto, pero es una señal política que puede crecer. Que quiero cambiar de tema, que nos queda poco tiempo. Es que ellos, teniendo el poder de la gente que los eligió, no van a tener que responder al gobierno de turno, van a tener que responderle a la gente. Y eso va a hacer que ellos presionen los gobernadores electos para que hayan cambios en la ley. ¿Solo puedo hacer la pregunta al senador Huanchumilla? No, porque vamos a cambiar de tema. Pues si preguntó, yo respondí. No podemos, porque te quiero cambiar el tema. Son las 11:47 y creo que no podemos soslayar, señor Vidal, el tema del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Habiendo un senador de la República sentado en nuestra mesa. Entonces, disculpe, no es toda la razón, no autoritarismo ni mucho menos. Pero ¿esto se soluciona con una reforma? Es lo que ha planteado la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, a quien se les indica como el autor intelectual de todo este levantamiento, este choque de trenes. ¿Cómo lo ve usted, senador? Mira, permíteme un par de segundos solamente. Esto tiene una arista jurídica y una arista política. Pero cuando dos altos tribunales de la República dicen que cada uno tiene la última palabra en la interpretación del derecho, de la ley y de la Constitución, es que tenemos un problema político. Porque hay dos instituciones que alegan para sí alegan competencias, ¿no es cierto?, para sí. Ese es un primer problema político que tenemos. Cuando el Tribunal Constitucional hace uso del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para paralizar cientos de causas, fundamentalmente muchas de ellas de derechos humanos. Lo vimos con los recursos de inaplicabilidad de los excomandantes en jefe. Entonces tú tienes otro problema político, por el uso del recurso de inaplicabilidad. Cuando el Tribunal Constitucional, controlando las leyes orgánicas constitucionales que salen del Congreso, se transforma en una tercera Cámara Legislativa, tenemos otro problema político. Ahora, tenemos un problema político con el Tribunal Constitucional y estamos de acuerdo con el gobierno en esto, te lo digo responsablemente. Nosotros en la sesión del Senado, cuando teníamos que ratificar a los ministros suplentes del Tribunal Constitucional, los senadores de oposición de la Comisión de Constitución del Senado concordamos con el ministro Hernán Larraín de que votábamos a favor porque el gobierno asumió el compromiso del ministro y del presidente de que en el segundo semestre de este año ellos mandaban una reforma constitucional del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, a mí me parece... Esto lo apura, este hecho de lo apura. que Juan Muñoz viene a apurar las cosas. Por lo tanto, a mí me parece que no es lo pertinente entrar a discutir las facultades jurisdiccionales, como ha salido en la prensa de ambos tribunales, porque lo que tenemos que resolver son los efectos políticos que esto genera. Por lo tanto, yo no analizo el mérito de la sentencia, pero no me parece
que dos tribunales digan, mira, yo tengo competencia, y el otro diga, sí. Pero la Constitución dice claramente que el control constitucional es el Tribunal Constitucional el que tiene la facultad. Pero cuando eso sucede, quiere decir que a la Constitución algo le falta. Algo le falta. Mauricio quería aportar algo, luego... Bueno, aquí tenemos tres poderes en pugna. El Tribunal Constitucional y el Congreso y la Corte Suprema, que han visto disminuidas sus atribuciones o que se han metido demasiado en esto, que lógicamente que van a tender a limitar el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿es bueno o es malo eso? Yo creo que nosotros requerimos un amplio debate, porque hay muchas atribuciones distintas. Está el control preventivo de la ley, por ejemplo, que es una de las cosas que más resiente el Congreso. No quiere que se metan antes de que se pronuncie la ley. Tenemos la Corte Suprema, que querría que tuviéramos un sistema como el de Estados Unidos, o sea, donde la Corte Suprema fuese el organismo que dicta. Tenemos una gran discusión por delante y creo que tenemos que verla con mucha tranquilidad porque es muy, muy importante. Ahora, yo, perdón Matías, yo soy partidario del Tribunal Constitucional. Los tribunales vienen del año 1920, en Europa hemos tenido toda esta discusión que tú señalas, Mauricio, se ha hecho. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es que si tenemos este tipo de problemas, lo que tenemos que hacerlo es corregirlo, simplemente. Y para eso se requiere un gran acuerdo porque se requieren los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. De tal manera que ningún sector puede imponer al resto una solución. Y para esto yo espero que el gobierno mande el proyecto de reforma constitucional al cual... ¿Cómo se habían comprometido? ¿Cómo se comprometió? Clarisa. Quería agregar una cierta dimensión en esta discusión y yo creo que al senador le puede hacer sentido. ¿Por qué nace esta controversia más allá de lo que llaman el activismo desenfrenado de un tribunal constitucional que derechamente ha legislado? Es decir, el caso emblemático es lo que hizo con la legislación sobre la objeción institucional de conciencia, en donde reescribió la ley. No es que le señaló nada al legislador. Una palabra que cambió el sentido. Bueno, al borrar una palabra cambió, es decir, escribió un proyecto de ley, una ley distinta. Pero en fin, más allá de eso, y que comparto que esto implica revisar realmente las atribuciones, ¿por qué hemos llegado a esto? Y esto tiene que ver con una creciente judicialización que los ciudadanos están haciendo por incompetencias políticas en asegurar la forma en que los derechos son asegurados en Chile. No sé si me explico. ¿Cómo nace esto? Si uno se pone a mirar la cantidad de controversia que esto tiene, es por la manera en que se mira para el techo, en la discusión que tuvimos esta mañana sobre ¿es la salud un derecho que debe estar garantizado? Estuvo en la discusión hoy día, lo tuvimos en la mañana. Miramos para el techo cuánto tiempo como sistema político. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Frente a una incapacidad de la institucionalidad política de resolverle eso que esta Constitución, que no nos gusta, pero que esta lo dice, del derecho garantizado, resulta que terminan los ciudadanos no respondiendo, sino que frente a la justicia. Y yo creo que tenemos un déficit político de garantía de derechos que asegure que no tengamos que judicializarlo todo. Sí, bien cortito. Solamente decir de que yo creo que esta es una discusión absolutamente política. Y es absolutamente política porque, Clarisa menciona los derechos, hoy día la mayor cantidad de recursos de protección contra ISAPRE, ¿dónde van? A la Corte. ¿Dónde quedan? En los tribunales. Entonces, efectivamente, los tribunales hoy día están conociendo de territorios y terrenos de los derechos de las personas que antes eran absolutamente ajenos. Y por eso una competencia, esta que se está dando hoy día, es una discusión netamente política. ¿De qué tipo de constitucionalidad queremos darnos para quien en el fondo cautela las leyes? Yo también estoy de acuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional, porque finalmente quien resuelve si la ley está ajustada a derecho y a la Constitución. Entonces creo que eso es tremendamente política esta discusión. Vamos a tener que ir por la hora, porque tenemos que hacer una pausa, despedir al senador Francisco Buenchumilla. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí. Gracias, Matías. Muchas gracias. Quedé con un ahorro para el próximo domingo. No, la vuelta, un momento. Pausa y volvemos. No se pare. Pausa y volvemos aquí. Estamos de vuelta al Estado Nacional. Ecuador nos preocupa, nos convoca a la discusión. Clarisa Hardy aquí nuevamente se polariza, pero la prueba, el hecho que se constata es que es otro país latinoamericano en una crisis tremendamente aguda. Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, 4 de 10, así en lo grueso.
A ver, yo no quiero ser latera y reiterativa porque creo haberlo dicho acá y también en el otro espacio en el que a veces coincidimos también con Lili en la cooperativa. Yo creo que no hemos aquilatado suficientemente la fragilidad que está viviendo el sistema democrático en América Latina. Es decir, yo soy una fiel seguidora de los latinobarómetros que a lo largo de estos 23 años están demostrando un declinio sistemático. En los últimos 2 años, el peor desempeño de adhesión a la democracia en América Latina. Y esto se está expresando, es decir, no ver eso. ¿Y cuáles son los motivos? Los que han aparecido acá. Sí, claro. Los gobiernos, cualquiera sea el color político, porque tú miras los 18 países y han tenido alternancia en de todos los colores políticos. La voz mayoritaria es: gobiernan para sus intereses y no gobiernan para el bienestar del pueblo, que es una pregunta que se repite permanentemente. Y hoy día lo estamos viendo de esta manera, y con violencia. Es decir, esto que hemos visto, ataque a la Contraloría, incendios, es decir, fuerzas represivas, demandas que están todas localizadas, porque están localizadas en las condiciones de vida de las personas. Mauricio. Mira, lo de Ecuador es una crisis bastante compleja. Tenemos un expresidente prófugo, que es Rafael Correa. Un exvicepresidente, que es Jorge Glass, en la cárcel. Por lo tanto, tenemos una situación bien especial allí. Tenemos una alianza país que fue la alianza de izquierda que gobernó con Correa y después totalmente dividida en una guerra civil tremenda. Y lo peor de todo es que el gobierno de Correa entregó el país con un gasto público increíble. Lo recibió con un 25% de gasto público, lo entregó con un 44%. Lo recibió con superávit fiscal del 2,8%, lo entregó con un déficit del 8%. El último año, 8. Claro. Pero los últimos 4 años con déficit, que alcanzan un 25%. No, por supuesto. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que el populismo puede hacer. Cuando hay muchos ingresos, se sube el gasto, se gasta más incluso de los ingresos extraordinarios. Ecuador es un exportador de petróleo, tenemos que recordarlo. Y cuando cambian las condiciones, se derrumba completamente el modelo y obliga aquí a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional, a bajar, por ejemplo, los subsidios, eliminarlo, como en el caso del diésel y de la gasolina en Ecuador, y se produce el estallido social. Creo que hay que ver toda esa concatenación de hechos, porque es lo que termina derivando una crisis como esta, o parecido a Argentina, el mismo proceso, digamos. Francisco Vidal, sobre Ecuador. Yo diría que cuando uno analiza esta situación, pensando en nuestro país, ¿qué es lo que al final lleva a todas estas explosiones? Cuando la economía se desgobierna. Y yo creo que Chile tiene un activo fundamental. Hay dos estructuras que no son modificables. La apertura al exterior y el equilibrio fiscal. Claro. Y hago énfasis desde la izquierda al equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque no hay nada más reaccionario que la inflación. ¿Y no la hay izquierda, nada que perjudique más. ¿La izquierda tiene problemas para reconocer lo importante que es el equilibrio fiscal? Bueno, obvio, pues la historia nos marcó. Yo creo que... Y mira las experiencias comparadas. Para decirlo más simple, a nuevos gastos permanentes es imprescindible nuevos ingresos permanentes. Y el equilibrio fiscal es, yo diría, que de las políticas más progresistas que hay. Porque a diferencia cuando se nos escapa la economía, básicamente inflación, cuando se nos escapa, el que pierde es el más vulnerable, el que vive de un sueldo y un salario. Pero un detalle, Francisco, en Ecuador está dolarizado, por lo tanto no tenemos el tema de la inflación. Tenemos otros temas, mucho más directos. Pero al final cuando tú gastas en la casa, en la empresa o en cualquier lugar, y en el país, para qué decir, más de lo que entra, por definición... Pero mira lo que está pasando en las familias chilenas, lo que pasa es que es otro drama. Martín, salió el otro día, es una cosa impresionante. De cada 100 chilenos, miento, está mal dicho el ejemplo, de cada 100 pesos de ingreso de cada chileno, escúchame bien, 74 pesos de esos 100 van a pagar deuda. Eso te lleva aquí a que 1 de 3 chilenos esté moroso. Lili Pérez. Bueno, Chile, dentro de este concierto de países en el sur de América, es un país que
pese a sus problemas, pese a nuestros problemas como nación, son un país muy distinto al resto. Y por una razón, a mi juicio, fundamental, que tenemos instituciones que son sólidas. Y creo que lo más importante es seguir fortaleciendo esas instituciones, transparentarlas, informarlas cuando se hacen las cosas mal, desnudar esas situaciones para que las cosas siempre mejoren. Pero Chile todavía tenemos una Corte Suprema que tú podrás tener hechos aislados, el Tribunal de Rancagua, pero es una Corte Suprema que funciona. Un Tribunal Constitucional que tendrá sus críticas, habrá que mejorarle muchas cosas, pero un Tribunal Constitucional que hace el trabajo. Un Congreso Nacional que, claro, hay parlamentarios que probablemente podrían no estar ahí, pero la gente no le puede echar la culpa a los sistemas, es la gente la que los elige. ¿Ah? Y lo mismo pasa con alcaldes y concejales. Entonces creo que finalmente Chile, dentro de este concierto internacional, está mejor parado. Pero eso también quiere decir de que un país como Ecuador está al caso Odebrecht. O sea, Odebrecht fue un factor detonante. Todo Latinoamérica. Detonante en Brasil, en Argentina, en Perú y también en Ecuador también. Entonces creo que eso destruyó absolutamente los países. Última pausa, Estado Nacional, ya volvemos.